WhatsApp. Dice, buenas noches, pastor. Leía Romanos capítulo 7 y siento que no he podido entender bien los versos 14 al 25. Romanos 7, vamos a ver por acá. Romanos 7 del 14 al 25. Dice, sabemos que la ley es espiritual, refiriéndose a la Torá, refiriéndose a los primeros 5 libros de la escritura, donde se encuentran las leyes. Dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Una vez que nosotros cometimos pecado, nos volvimos esclavos del pecado. Un esclavo es vendido a la persona que se convierte en su amo. Cuando el hombre pecó, se volvió esclavo de Satanás. Es por eso que Yahushua el Mesías se tenía que presentar en el mundo y pagar por nuestros pecados con su sangre. Entonces empieza, sabemos que la ley es espiritual, esto es clave, lo sabemos, pero no mucha gente lo entiende, más bien diría yo, la mayoría no entiende lo que eso significa, puesto que se quedan en la letra, y como está escrito, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces la única forma de que la ley nos dé vida es el entender que es espiritual y entenderla como tal, en vez de tomarla simplemente como letra e interpretarla de una manera completamente carnal. Entonces sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, ¿verdad? Estamos en carne, vendido al pecado. Esa carne, por haber pecado, tiene que ser deshecha. Tanto los que mueren y después van a ser resucitados como los que son transformados. Sea como sea, esta carne tiene que dejar de ser, porque carne y sangre no heredarán el reino. ¿Por qué? Porque esta carne le pertenece a esta realidad y esta realidad misma va a desaparecer porque es corruptible, es temporal. Entonces, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto. Eso hago. Eso es muy importante entenderlo, a pesar de que comprendo que es un poco difícil, como el mismo Pedro dijo, que lo que Pablo se explica es difícil de entender, y esa es la razón por la que hay mucha gente aún hoy en día que dice que Pablo no es un verdadero apóstol. Entonces, este verso es clave. ¿Por qué? Porque hay gente que lo utiliza para malinterpretarlo, sacarlo de contexto y decir que pueden andar pecando. Porque, como diciendo, Pablo se entiende que yo no quiero pecar, pero peco porque no me queda otra, porque estoy en la carne. No se trata de eso. Nuestra alma es espiritual, nuestro cuerpo es carnal. Entonces, lo que sea que hagamos va a ser detestado por una de ambas partes que nos conforman. Repito, explico de otra manera. Sea lo que sea que hagamos, va a haber algo en nuestro interior que va a estar en contra de eso que hacemos. Si actuamos para el Todopoderoso, para el Espíritu, la carne se va a enojar y va a decir, ¿por qué hace eso? No sea tonto, ¿qué le pasa? Dándole caridad al pobre, ¿qué le pasa? Haciendo cosas buenas. Pero si hacemos, por otro lado, lo que la carne quiere, el espíritu se va a entristecer y nos va a decir a través de la conciencia por qué hizo eso, por qué robó, por qué maltrató a tal persona, por qué insultó. Entonces, ese pleito, esa es la guerra espiritual en la cual todos los seres humanos nos encontramos. No hay un ser humano que no esté pasando por esa batalla. Simplemente depende de la persona, depende de lo que sabe, conoce y demás, así la batalla. Entonces, dice, lo que hago no lo entiendo. Como cuando uno hace algo dejándose llevar por las emociones y después dice, ¿por qué hice eso? No tenía que hacerlo. ¿Por qué dije tal cosa? Lo que hago no lo entiendo. Por otro lado, cuando hago algo bueno, la carne no entiende. La carne no entiende por qué uno le daría a alguien, por ejemplo, vuelvo y repito eso de caridad, que no tiene. La carne va a decir, si usted le da a alguien, nosotros nos quedamos sin eso. Si usted le regala plata a alguien, me quedo sin esa plata y después yo no puedo usarla para recibir placer. Entonces, la carne no entiende por qué darle al pobre es bueno. La carne no entiende por qué recibir un golpe y poner la otra mejilla es mejor que volar un golpe después. La carne no lo entiende. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Cuando uno comete un error, un pecado, está haciendo algo que reconoce detestar. ¿Por qué? Porque, y bueno, estamos hablando de nosotros que seguimos al Todopoderoso y seguimos la Escritura donde dice tal cosa es pecado. Nosotros seguimos la Escritura, por ende detestamos el pecado. Si en algún momento cometemos un error, X pecado, estamos haciendo algo que conscientemente, en espíritu, detestamos. Sin embargo, por la carne, una emoción o X razón, fuimos e hicimos tal cosa. Entonces dice, pues no hago lo que quiero. Uno busca ser perfecto. Cuando está corto de esa perfección es porque hace lo que no quiere, ser imperfecto, cometer errores. No hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces, cuando terminamos haciendo algo que consideramos está mal, cuando terminamos haciendo algo que nosotros mismos hemos dicho que está mal porque está escrito y lo hemos aceptado como la ley que Yahweh nos dio, al aceptar que está mal aquello que hicimos, estamos entonces confirmando que la Torá, que la ley es correcta,
es buena. ¿Por qué? Porque la ley dice, por ejemplo, robar es pecado. Si uno que sigue al Todopoderoso llegase a tomar algo que no le pertenece, el Espíritu se lo va a hacer saber inmediatamente y le va a decir por qué hizo eso. Se va a sentir mal, se va a sentir culpable. Y eso mismo, todo ese proceso está probando, confirmando que la ley es verdadera, porque no se debe robar. La gente que roba y vive del robo sabe que está mal robar. Entonces aprueban, confirman que la ley es buena. Simplemente no se apegan a ella. Y eso es a lo que la Escritura llama los fríos. Después están otros que son tibios, que dicen seguir la ley pero les vale. Dicen seguir al Todopoderoso pero hacen todo lo contrario. Entonces dice el verso 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Entonces, como el hombre al pecar se vuelve esclavo del pecado, ese pecado que está en la persona haciéndolo esclavo es el que lo lleva a través de la carne y los placeres de la misma a hacer aquello que no debe. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. No es uno. ¿Por qué? Porque uno conscientemente reconoce que eso está mal. Pero cuando uno, lamentablemente, es engañado por el corazón, como está escrito, el corazón es engañoso sobre todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Cuando uno a través de las emociones es engañado, va y cae en pecado. Pero es el pecado que lo ha esclavizado, el que lo pone a actuar o seguir las obras de pecado, así como cuando un esclavo hace lo que el amo le dice sin saber por qué o para qué está haciendo lo que está haciendo. Entonces, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, y que quede claro, no hay que tomar esto como diciendo, me quito el tiro, no soy yo el que pequé, fue mi carne, Padre, perdón, porque Yahweh nos da dominio propio. Aquí Pablo se está explicando lo que es un justo y lo que sucede cuando un justo cae. ¿Qué hace? Se levanta. ¿Por qué? Porque confirma que la ley es buena y aquello que hizo no. Entonces, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Hay mucha gente que por ese pecado que han dejado entrar en la carne, en algún momento están pasando por alguna prueba y se consideran poseídos, sin entender que no es una posesión como lo que han visto en película. Es simplemente que dejaron entrar el pecado a la carne en alguna etapa de sus vidas o varias veces en sus vidas, diferentes pecados, y son esos deseos que están en la carne ya pegados que lo llevan a uno a ser tentado. Y ahí es donde empiezan las luchas contra esos deseos, contra esos pecados que han dejado las personas entrar a la carne. Entonces, si no el pecado que está en mí, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, ahí confirmando, ¿verdad? Para que la persona no se confunda, en la carne. No está hablando de su alma. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien en la carne. Porque en la carne está la inclinación al mal. Y Etzer hará. Y esa es como una extensión del ángel Samael, de quien salió la muerte. Por eso, ¿verdad? La serpiente le dijo a Eva que comiese del fruto del bien y el mal. Cuando comió el fruto del bien y el mal, del conocimiento del bien y el mal entró. Así como cuando uno come y lo que está en eso que está comiendo se vuelve parte de uno. Entonces la inclinación al mal entró a la carne. Por eso aquí Pablo dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no habita el bien. Por eso Yahushua, como vino en semejanza de carne, cuando lo llamaron bueno, él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y está en los cielos, donde habita el bien, en lo celestial, en lo espiritual. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no habita el bien, porque el querer el bien está en mí. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer el bien está en el alma, pero uno lleva a cabo todo lo que piensa con la carne, con el cuerpo, las obras. Entonces, el problema está en que la mente, el alma quiere hacer algo y el cuerpo quiere hacer otra cosa. Y ahí está la batalla. Uno tiene que sujetar el cuerpo, así como uno doma a un animal, básicamente, y por eso la carne es tan parecida a la carne de los animales en esta realidad, lo cual ha llevado a muchos a creer en eso de la evolución como si fuera una realidad. Entonces, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La carne no sabe cómo hacer el bien. Para la carne es imposible hacer el bien. Por eso solo siendo dominada por el espíritu que Yahweh nos dio, podemos con el alma usar el cuerpo para hacer lo bueno, a pesar de que está hecha para hacer lo malo. Y toda persona que logre hacer eso va a poder pasar a la otra realidad, a la eterna, donde va a recibir un cuerpo que va a querer hacer lo bueno. Y no solo el alma, sino el cuerpo, la carne, también va a poder hacer lo bueno. Y esa es clave, que también se entienda, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que uno pueda entrar a la otra vida a través de las propias obras. Es a través de la fe en Yahushua. Pero a través de la fe en Yahushua empezamos a actuar y pensar como Él nos manda. Y así vamos a poder entrar. Como Pablo mismo le dijo a su discípulo, sálvate a ti mismo. Entonces sí está en nosotros la salvación. Yahushua fue el que la ofreció. Y nosotros la aceptamos. Ahí es donde vemos entonces que la salvación es personal, porque es la decisión de cada uno. Y a partir de esa decisión, así debe uno comportarse. Entonces, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Me devuelvo un poco. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Como ya dije, y vuelvo a lo de la caridad, uno
le viene el pensamiento del espíritu que dice, dele a este hombre que tiene hambre, pero llega la carne y dice, ¿cómo se le ocurre? Usted también tiene hambre. Entonces no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y esto no está dando un permiso a hacer el mal, o no está dando un permiso a no hacer el bien cuando vienen los pensamientos del espíritu para hacer algo correcto. Esto lo que nos está mostrando es cómo funciona el ser humano para que así nosotros podamos entenderlo y no dejarnos llevar o ser influenciados o engañados por esos pensamientos de la carne. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Y eso también es importante. Pablo ya creía en Yahushua, un apóstol. Las personas lamentablemente piensan que si vienen a Yahushua, el Mesías, ya todo va a desaparecer. Toda preocupación, todo miedo, todo dolor, toda enfermedad, y no es así como funciona. Yahushua mismo dijo, tomad del madero y seguidme. Dijo, mi carga es ligera y mi yugo fácil. Pero hay una carga, hay un yugo, hay un madero que cada uno de nosotros debemos cargar, punto. Sea lo que sea, una enfermedad para ser probado, o los impulsos que sean de la carne, uno tiene que saber que una vez que uno viene a Yahushua es para poder lidiar con todo lo que trae esta vida y esta carne, porque Él es la única respuesta para cada una de esas situaciones. Entonces uno viene a Él y empieza la prueba. Mucha gente cree, repito, que venir a Él ya no van a venir pensamientos de mal, pero el mismo Pablo se está diciendo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. La inclinación al mal está en la carne. Y eso es una ley. De hecho está escrito en la misma ley, puesto que está en Génesis, que comimos del fruto del bien y el mal, del conocimiento del bien y el mal, y por ende el mal entró en nuestra carne. Y a través de ese mal podríamos llegar a conocer lo que es el verdadero bien, que es Yahweh el Todopoderoso. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior, aquí está el alma, me deleito en la ley de Yahweh. Bendito Yahweh, pues según el hombre interior me deleito en la ley de Yahweh. Uno lee y se da cuenta de que es, como dice la escritura, dulce como la miel, las palabras de Yahweh. Sin embargo, se vuelve amargo en nuestro vientre cuando nos damos cuenta que el mal está en nosotros, en la carne. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Yahweh, pero veo otra ley en mis miembros, en la carne. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Verdad? La carne quiere actuar como le da la gana. Por eso el corazón que está en el cuerpo es engañoso. La mente, como la cabeza, quiere ir por donde tiene que ir, pero la carne quiere ir por otro lado. Y ahí también la relación entre Yahweh como cabeza y el pueblo como el cuerpo. El pueblo siempre ha querido rebelarse. El pueblo siempre ha querido seguir otra ley. La ley de la letra, de la carne. ¿Por qué? Porque el cuerpo es carne. Entonces solo podía entender la ley de la letra. No podía entender la espiritual, y por eso no se ha podido apegar el pueblo a Yahweh como debía ser. Y lo mismo sucede en los matrimonios, y lo mismo sucede en la vida individual de cada uno de nosotros. La mente tiene una ley que es la celestial, pero la carne tiene otra ley que es la carnal, la de pecado. Entonces dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, como el pecado llevó cautivo al pueblo, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, como Egipto, que está en mis miembros, en la carne. Miserable de mí, miserable de mí. Esto, quede claro también, no es algo como lo que mucha gente ha caído hoy en día, bueno, y por siglos, con el hacerse la víctima, con el hacerse el pobrecito yo. Algo que se ve mucho en el catolicismo, mi culpa, como si Yahweh estuviese esperando eso de uno. Yahweh espera que uno reconozca, aún hasta el punto de reconocer que sin Él uno es simplemente miserable, y por eso necesita misericordia, así de simple. Pero no es para decir, ay, es que yo soy una basura miserable. No, miserable de mí simplemente porque estoy en esta carne. Qué duro estar en esta carne, lo que hace, lo que me ha llevado a hacer. Y si no fuera por Yahweh, no me quiero ni imaginar cuán miserable sería. Entonces, ¿quién, dice, miserable de mí, quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí está la respuesta. En la misma pregunta, recuerden que en hebreo, como ya lo he explicado, ¿quién? En hebreo se dice mi. Por eso, Micael, ¿quién como él? ¿Quién como el poderoso? Cuando dice aquí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta es Yahushua el Mesías. En la escritura, cada vez que aparece en hebreo mi, hace alusión a Yahushua el primero. Cada vez que aparece ma, que es qué o cuál, hace alusión a la segunda venida. En esta misma pregunta está respondiendo, es Yahushua, porque Yahushua dijo, yo soy la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La verdad. ¿Qué dijo Yahushua además de eso? Yo soy la vida. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Por ende, la vida nos librará, porque es la verdad. Entonces, miserable de mí. Si uno está sin Yahushua, claramente es miserable. Por eso él mismo aquí hace la pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como si no supiese. Entonces, toda persona que está sin Yahushua, toda persona que no tiene al Mesías Yahushua, es miserable. Punto. Solo miseria. Vive
y es capaz de producir, básicamente. Y lo digo así por el hecho de que en inglés able o hable es alguien que es capaz. Por ende, miserable, sin Yahushua, lamentablemente toda la gente es miserable si no tienen al Mesías. Por ejemplo, una persona que, curiosamente, el ejemplo que he usado toda la respuesta, una persona que no quiere dar caridad, una persona que no quiere darle al pobre, normalmente lo llaman un miserable, que es un miserable, confirmando todo lo que he dicho. Entonces, todas las personas que se dejan llevar por la carne, lo que son es miserables. Y si uno se deja llevar por la carne, está siendo un miserable. Por ende, Pablo hace la pregunta, estando en la carne, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta, como sabemos y como ya lo expliqué con el hebreo que utilizaría aquí Pablo, la respuesta misma sería Yahushua, la verdad, la vida, quien dio su sangre por nuestros pecados. Entonces, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Toda doy a Yahweh, la alabanza, la estima, la honra doy a Yahweh por Yahushua, el ungido, soberano nuestro. Ahí responde, confirmando lo que les decía. Era obvio, yo sé, pero el punto es que aún sin el verso 25 ya se sabía la respuesta. Doy toda a Yahweh por Yahushua, el ungido, soberano nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Yahweh, pero con la carne a la ley del pecado. No quiere decir eso que Pablo seguía pecando o usando la carne para pecar. No, quiere decir que Pablo seguía escuchando en su carne la influencia del mal. Seguía sintiendo pasiones que estaban mal, las cuales no dejaba que tomasen control de su mente. Básicamente, la carne va a querer seguir sirviendo al mal. Eso es lo que mucha gente no entiende. La gente quiere que la carne de repente sea súper obediente. Y no es así como funciona. La carne no se quiere sujetar. Y hay muchos ejemplos de eso en esta vida de hoy en día, en esta generación. Entonces, espero con eso le haya quedado claro. Puedes ver la relación entre Jeremías 27:5. El creador entrega los reinos y la creación a quien parezca bueno a sus ojos en contexto. Al rey de Babilonia con la relación en Lucas 4:6. Cuando Hasatán tienta a Mashiach, te daré toda la autoridad y grandeza de todos estos reinos. Me los han dado a mí y se los puedo dar a quien yo quiera. Es la relación entre el rey del Olam de este mundo, Babel, enemigo. El que gana este mundo pierde su vida y pierde un reino mayor. Me imagino que decía ahí, y gana un reino mayor. Me imagino que es lo que quería decir. Confirma, dice, voy a ir a leer este verso y después voy a más o menos explicar. No sé si le entendí muy bien la pregunta, pero voy a tratar de aclararle lo que pueda. Jeremías 27:5 dice, yo con mi gran poder y con mi brazo extendido hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, y la di a quien quise. Sí, bueno, se puede tomar, me imagino que eso es a lo que se refería. Yahweh hizo todo y lo entregó en las manos de un ángel. Así es cierto. El ángel de este mundo, que es el poderoso de este mundo, el cual se reveló, y por eso Yahweh lo quita y pone a su hijo para que gobierne sobre esta realidad. Pero bueno, no esta exactamente, sino una similar por la eternidad, puesto que va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces Yahweh dice, yo con mi gran poder, con mi brazo extendido, eso es como el último y primero, el brazo es el primero. Entonces dice, vamos a ver aquí en hebreo rápidamente, Anoki, yo hice la tierra y a Adán, bueno, en realidad no dice y yo hice la tierra, a Adán y las bestias que están sobre el rostro de la tierra. Después, vamos a ver, sí, aquí ponen, y curiosamente donde dice se la di a quien quise, la palabra que utiliza es Yashar, que Sar es príncipe y también es un título que se utiliza con los ángeles, como confirmando una interpretación que quede claro por si algo. Yahweh le dio la tierra a un ángel, ese ángel se reveló, entonces Yahweh le quita ese trabajo y se lo da a Israel, nombre que en las letras se saca la palabra Sar, por eso quiere decir el que reinará como Elohim, Israel. Y Israel recibe ese poder porque Yahushua se lo da como su rey a través de su muerte y resurrección. Por eso Yahushua, cuando vino, Satanás, que es el dueño de todas las cosas de este mundo, como él mismo se lo dijo, a mí me fueron dados y yo se lo doy a quien yo quiera, así que si se hinca ante mí le doy todos los reinos del mundo. Yahushua le dijo, no, porque escrito está, solo ante Yahweh te hincarás y solo a él adorarás. Yahushua entendía que él, al vencer, Yahushua, al enemigo, Satanás, a través del madero, a través de su sacrificio y resurrección, Yahushua recibiría no solo todos los reinos de este mundo, sino los de todos los demás mundos, aún autoridad sobre los ángeles como ese mismo Lucifer. Entonces Yahushua rechazó los reinos de este mundo para recibir el reino eterno, celestial, perfecto. Entonces, varias interpretaciones también. Otra sería, Yahweh hizo toda la creación y la puso en manos del hombre, porque le dijo al hombre que sujetase toda la creación, todo había sido sujetado a sus pies. Sin embargo, Adán, al hacer caso a Eva y ambos comer del fruto, haciendo caso a la serpiente, le entregaron a la serpiente esa autoridad, ese poder. Después la serpiente le ofrece el reino a Yahushua con tal de que Yahushua lo siga y por ende pierda la realidad misma. Yahushua no hace caso porque es perfecto y le gana al enemigo y el enemigo pierde la autoridad. Entonces ahora todos los que acepten a Yahushua vuelven a obtener autoridad sobre el mundo entero. Los que no aceptan a Yahushua siguen como esclavos bajo el enemigo. Espero con eso, creo que sí se respondía, creo que ahora sí quedó claro, espero sí se. Vamos a ver por acá otra pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el monte Joreb y el monte Sinaí? Son dos
cúspides diferentes, pero están en el mismo monte. Tienen una misma base, pero en la cúspide tienen dos diferentes picos, por decirlo así. Son como la letra M, son como las dos jorobas de un camello. Entonces la diferencia es que son dos picos diferentes de un mismo monte. Por eso en la escritura aparece a veces Joreb, a veces aparece Sinaí, pero es la misma área. Entonces voy a continuar por acá. Me preguntan aquí, me preguntan qué es de Tartaria acerca del país de los gigantes. Pues lo básico, por decirlo así. Por ejemplo, leo aquí un poco. Dice Tartaria o Gran Tartaria es el nombre por el que se conocía Europa desde la Edad Media hasta el siglo XIX. De hecho, yo creo, esto ya me lo han preguntado como 5 veces. No sé si será la misma persona que me lo ha preguntado, tal vez un par. Porque sí, ahora que me acuerdo, por eso es que me parecía tan familiar. Porque se parece al nombre que le habían dado también a la Tierra Hueca. Pero, o sea, se cree que hay una civilización bajo tierra. Y hay quienes creen que parte de esa civilización es gigante. Ahora, con respecto a esta, por la que me preguntaron en este momento, que ya lo había mencionado yo, hay quienes creen que es una área de Europa donde vivían gigantes en el pasado. Recordemos que los gigantes existieron según Génesis 6 y recuerden que la Tierra, conocida hoy en día como América, llegó a ser habitada hasta hace unos cuantos pocos siglos, al menos por la, ¿cómo lo puedo decir? Porque estaban los aztecas y demás, pero aún así no estuvieron aquí desde el puro principio. Y eso lo digo por escritos que hay en la misma escritura del libro de Esdras, cosas así. En sí, América llegó a ser una tierra que fue descubierta eventualmente, no necesariamente por Cristóbal Colón, pero sí una tierra que llegó a ser habitada después de Europa, después de el Medio Oriente, básicamente. Entonces, en sí, los gigantes estuvieron principalmente por allá, aunque de fijo también en América, por eso hay también pirámides en América. Pero sí, hubo gigantes, dice la escritura en Génesis 6, antes y después del tiempo de Noé. Antes del tiempo de Noé eran gigantes inimaginables para nosotros por el tamaño que tenían. Después del diluvio de Noé, el ambiente de esta realidad empezó a cambiar y por eso el ser humano ya no podía vivir 1000 años. E igualmente los gigantes no pueden llegar a alcanzar la altura, o no pueden, de antes, a pesar de que hay historias hoy en día de que han visto o encontrado gigantes en algunas partes del mundo. Pero aún así, no serían tan gigantes como lo eran antes, ese es mi punto. El mismo Goliat era mucho más pequeño, era un enano comparado con los gigantes de antes de Noé. Pero obviamente Goliat era un gigante para cualquier ser humano de hoy en día. Entonces, sí, simplemente después sería una tierra donde vivían gigantes antes de lo de América y todo lo demás. Y sí, pues no lo dudo. Vamos a ver, dice por acá, buenas noches, ¿por qué hay tanto travesti por todo lado? ¿Quién los influye? Bueno, antes era solo un espíritu maligno y la carne misma. En algunos ni siquiera el espíritu los tenía que influir, solo el corazón engañoso, la carne, con todas las pasiones y maldiciones generacionales. Porque recordemos que según Romanos 1, la homosexualidad viene por maldición generacional por la idolatría. Entonces, si una persona ha sido muy idólatra, puede terminar haciéndose gay o tener un hijo gay. Romanos 1. Y eso es una de las formas en las que se puede llegar a tener ese comportamiento. A través de la idolatría trae una maldición que lleva a la persona a torcerse de esa manera. Por otro lado, ya por décadas lamentablemente en la televisión ha ido promoviéndolo a través de fábulas, a través de un montón de cosas y nunca como hoy en día, eso de fijo. Entonces, si hoy en día está como está, no nos podemos imaginar si esto siguiese 10, 15 años, cómo llegaría a estar. Y estoy siendo, pues, bueno, poniendo ese tiempo, que yo sé que para muchos es poquito, en realidad, como van a verlo muy pronto, es más de la cuenta. Entonces, ¿por qué hay tanto transvesti por todo lado? Porque el enemigo se está encargando de que eso se multiplique. Al enemigo le gusta la perversión, le gusta torcer todo, llamar a lo bueno malo, a lo malo bueno, a la mujer hombre, al hombre mujer y demás, para que se alejen del todopoderoso, de lo correcto. Entonces, por eso es que ha estado tanto así. La escritura dice que los días del Hijo del Hombre, o sea, el fin de los tiempos, sería como Sodoma y Gomorra. Por eso es que está así. ¿Quién los influye? El enemigo y el mismo gobierno mundial, que está siendo influenciado por el enemigo. Pues por eso el gobierno mundial influye a los otros gobiernos pequeñillos de diferentes países a promover la homosexualidad, a aprobar el matrimonio, supuestamente, porque ni ese nombre puede llevar, porque no, dos hombres que se casen no tienen ninguno de los dos matriz, por ende no puede ser un matrimonio. Entonces por eso le llaman unión, no sé qué, igualitaria y yo no sé qué. Entonces, le ponen nombres como para que suene positivo, para que suene bonito, para que suene que debería ser aceptado y demás, pero sabemos cómo es abominable para Yahweh todo eso. Dice por acá, Koresh y Pim, bendecidos, saludos, hermano. Bueno, Pim no puedo acompañarme hoy porque abuelo bendiga, así sea. Dice, pregunta, el alma que ya ha pasado por juicios y se encuentra en el Seol, en la parte del infierno, cuando pase por juicio final, ¿se puede decidir un nuevo destino? ¿Que pase al paraíso? ¿Es eso posible? ¿O ya está condenada a esta condición para siempre? Digamos, en la mayoría de los casos, o sea, por la forma que me lo está poniendo, si una persona ya ha estado 4 veces, me imagino que eso es a lo que se refiere, si ha estado 4 veces en este mundo y las 4 veces hizo algo malo, ya está descartado, está condenado. Entonces estaría en el infierno como prisión preventiva, esperando nada más el juicio final para entrar ya a la condena, cadena perpetua, para que se entienda con términos de hoy en día. Pero hay ciertas personas que todavía no han llegado a ese extremo
extremo del pecado, a quienes Yahweh les permite, como el mismo Yahushua lo declara también, que cuando un hombre lo meten preso en la cárcel no lo dejan salir hasta que pague la última moneda por su crimen. Y está hablando del infierno. Entonces ahí entra lo de la reencarnación. Una persona puede recibir la oportunidad después de haber estado siendo castigado o purificado de todas las impurezas que trajo de esta realidad al haber muerto, es purificado por un tiempo en un fuego eterno. El fuego es eterno, por si algo, ¿cómo lo puedo poner? La gente entiende y sabemos que el infierno es fuego eterno y algunos van a estar en ese fuego eternamente. Pero cuando digo fuego eterno me refiero a un fuego celestial, a diferencia del fuego terrenal, que es temporal. Pues quema diferente, de hecho se dice que quema 60 veces más fuerte que el fuego terrenal. Y es porque es para purificar el alma, que es puesta en ese fuego, así como el oro es probado por el fuego. Entonces hay personas que son puestas en el fuego y no logran volver a subir a la realidad de los vivos, al mundo, porque no pudieron pasar eso, no son oro básicamente. Pero si se le puede quitar las impurezas que hayan traído por haber venido a este mundo una vez o dos veces, Yahweh les permite volver a entrar para que tengan la oportunidad de creer en el Mesías y después pasar a la vida eterna. Pero si ya han estado aquí y siempre han rechazado a Mashiach y por ende estarían en el fuego en este momento y no se les va a dar la oportunidad de entrar a la realidad nuevamente, lo más seguro, yo diría yo, el 99% de posibilidades es que en el juicio final vaya a ser condenado, a menos de que haya una parte que no he leído en el plan de Yahweh con respecto a las reencarnaciones y todo eso, en la cual hayan personas que logren pagar ese poco que les faltaba pagar un tiempo en el infierno sin tener que ir al lago de fuego, que sé que es lo que me está preguntando. Y obviamente la misericordia de Yahweh es inmensa, la idea de Yahweh es que nadie se pierda, por eso creó lo de la reencarnación durante esta realidad, por eso mandó a Yahushua para pagar de gratis por los pecados de todos, por eso vuelve a traer personas para que acepten a Mashiach dándoles otra oportunidad, por eso les permite purificar algunos de sus pecados estando en fuego su alma durante un tiempo, etcétera, etcétera. El infierno básicamente, y así lo explican algunos judíos por si algo, es como un hospital, es un lugar donde nadie quiere ir, es un lugar feo, es un lugar que en muchas ocasiones hasta huele mal, huele a enfermedad y demás, pero hay que ir en algunas ocasiones para quitarse la enfermedad, para recibir lo que tenga que recibir, para ser operado, etcétera, y son cosas dolorosas, pero que ayudan, son para bien, en algunos casos, porque como saben también con lo que es la medicina de este mundo, no estoy muy de acuerdo, pero un hospital es un hospital, entonces para que se entienda la comparación que se hace en el judaísmo, no como la gente lo ha entendido, un lugar simplemente de sufrimiento, sino es un lugar que se sufre, pero para purificación. Entonces, vuelvo a leer para ver si puedo sacar algo más. Dice, pregunta, el alma que ya haya pasado por juicio, si se encuentra en el Seol, en la parte del infierno, cuando pase por el juicio final, ¿se puede decidir un nuevo destino que pase al paraíso? ¿Es eso posible o ya está condenada a esta condición para siempre? Con lo que expliqué, y por lo que he leído, no solo en la escritura, sino en otros escritos basados en la escritura por si algo, pues creo que la posibilidad estaría ahí, pero yo lo diría como de un 1%, muy, muy, muy pequeña. Y estaría ahí por el hecho de que Yahweh es tan bueno, que Yahweh hace todo lo posible para que la gente entre. Pero que quede claro, no entraría ni como escogido ni como los muchos. Entraría como parte de las naciones. O sea, entraría como en el nivel más bajo, de ser así, que quede claro. Arturo pregunta por acá, Koresh, ¿los sonidos binaurales son negativos? Y bueno, para la gente que nos escucha, digo aquí básicamente la definición. El sonido binaural es aquel que, siendo grabado mediante el uso de dos micrófonos en una cabeza artificial, intenta crear para el oyente una sensación de sonido 3D similar a la de estar físicamente en la habitación o en el lugar donde se producen los sonidos. Entonces, el punto es que con estos sonidos, se pueden conseguir ahí por internet y demás, lo que se hace es como un efecto especial, así como los efectos especiales de televisión, pero en este caso de audio, para que se pueda engañar a la persona para hacerla sentir en otro lugar. Y aunque parece un nombre muy particular, en sí este tipo de cosas hoy en día más que todo lo usan bastante en música y cosas así. Ahora bien, la pregunta es si son negativos. Hay que entender que por sí solo algo no es negativo, es la persona, la intención, la razón por la que hace o para la que hace las cosas que llegas a hacerlo para la persona. Y lo digo así para que no me malinterpreten con respecto a un montón de cosas que ya me los imagino, a muchos, que quede claro, la escritura dice todo me es lícito, mas no todo me edifica. Y ahí está el punto. También dice la escritura, todo es puro por sí mismo, pero para aquel que piensa que algo es impuro, para él lo es. Entonces, en el aspecto de estos sonidos, se podría decir de alguna manera que una persona que no está con el Todopoderoso, que por ende espiritualmente está vacío, se puede esperar que bueno, también algo que tengo que explicar. Las personas que no tienen al Todopoderoso, es común que cuando están en el mundo, en el pecado, como el enemigo los acompaña, no sienten la culpabilidad, por decirlo así, o no sienten los ataques del enemigo, en sí eso sería el punto más bien,
los ataques del enemigo que sienten aquellos que buscan al Todopoderoso y que andan tratando de hacer lo que es correcto. Por ejemplo, el caso claramente sería negativo. Entonces, hay diferentes cosas que hacen en el mundo, y en este caso es que estoy, por ejemplo, el beber licor, por ejemplo, no es pecado, pero abre puertas. Si uno no está con el Padre, y no tiene dominio propio como para mantener las puertas cerradas, cuando digo puertas me refiero a un aspecto espiritual, véanlo como una metáfora. Así como una persona le abre el corazón a otra persona cuando tienen una relación, así como una persona le abre el corazón y le dice lo que siente y le dice su secreto y pone en ese corazón una parte de esa otra persona por lo que lo ama o la ama, a eso me refiero. Hay personas que abren puertas al enemigo a través del miedo. Es una de las formas más simples. El miedo, el orgullo, el odio, la envidia y la mentira, etcétera, etcétera. Hay varias formas en las que se le abren puertas al enemigo. Entonces, si una persona no tiene al Padre, normalmente el enemigo va a andar con él, acompañándolo como si fueran amigos, porque el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh. Entonces, si una persona es amiga del mundo, es enemigo de Yahweh, y de ser así, Satanás es su amigo, no su enemigo. Entonces, si la persona está en pecado, Satanás es su amigo, va a andar con él ayudándolo a pecar, no lo va a atacar. Cuando la persona quiere alejarse de Satanás, es ahí donde Satanás se vuelve su enemigo y lo empieza a atacar, le empieza a hablar, le empieza a influenciar más en el sentido de hacerlo sentirse como que no sirve para nada, y todo el montón de cosas que lamentablemente hacen esos espíritus. Entonces, así como con el licor, estoy poniendo un ejemplo que es bastante simple por el hecho de que mucha gente toma licor. Cuando están con el enemigo, ¿verdad? Caen en cuestiones de pleitos y divisiones, como lo vemos en la escritura, confusión y demás, porque están con el enemigo. Pero cuando se está con el Todopoderoso, como el mismo Yahushua que convirtió agua en vino, una persona puede beber vino, tener dominio propio y mantener las puertas cerradas para que el enemigo no lo influya, y así más bien simplemente gozarse, que es el punto de beber vino. El vino no es malo, no es pecado, es lo que la persona termina haciendo después de. Entonces, hablé de esto del licor porque es similar con esto del sonido binaural. Se pueden abrir puertas en la mente y por eso hay que tener cuidado, pero el sonido en sí no es negativo. Uno puede estar oyendo ese sonido y estar pensando en el Todopoderoso, alabando al Todopoderoso, invocando su nombre, orando al Todopoderoso, y de fijo no dudo que lo ayuda a concentrarse bastante y demás. Entonces el punto es, hay que entender que Yahweh nos da a nosotros el control, Yahweh nos da a nosotros el dominio propio, y debemos confiar en Yahweh y actuar de esa manera. Cuando uno ya hace algo con duda de si es bueno o malo, ya va a empezar a ser malo, porque por la duda entra el pecado, entra el mal, entra el miedo, y el miedo abre puertas al enemigo. Así como cuando una persona se le acerca a un perro con miedo o a un animal feroz con miedo, ese animal lo ve como una presa. Nosotros debemos entender Yahweh es nuestro soberano y nos dio autoridad sobre todo, y por ende un sonido no nos va a afectar si estamos en él. Ahora bien, sí nos puede influenciar, como ya he hablado con la música. Por eso uno debe ser cuidadoso lo que oye y demás. Con respecto a esto, digamos, por ejemplo, el oído humano puede, vamos a ver por acá, de hecho, dice, en un oído la frecuencia puede ser de 300 Hz y en otro de 310 Hz, por dar un ejemplo, ¿verdad? En lo que respecta a estos sonidos binaurales. Entonces, al tener una diferencia de 10 Hz en un oído, llega a causar un efecto, una ilusión para la mente, para la persona, y esa ilusión se lo puede llevar engañado de alguna manera. Por eso digo, a través del dominio propio que el Todopoderoso nos da, mantener los pies en el suelo. En sí, esto de los hertz lo quería mencionar, o lo de las frecuencias, porque sí se ha podido probar que hay frecuencias negativas y frecuencias positivas. Entonces, en ese aspecto, uno podría decir que sí hay sonidos binaurales que físicamente pueden ser negativos, pero no es el sonido binaural específicamente. En sí sería más bien la frecuencia en la que está ese sonido. Entonces, sí hay frecuencias negativas que afectan de una manera negativa el campo magnético, que afectan el cuerpo físico, o sea, completamente. Y por otro lado también hay frecuencias que son muy positivas para el cuerpo y que pueden sanar, se cree, hay muchas personas que lo creen, y en sí soy uno de ellos, que frecuencias, por ende sonidos, algunos que el oído hasta le cuesta percibir, pueden ayudar a regenerar cosas en el cuerpo, en lo físico aún. Entonces, como decía, en sí no sería el sonido binaural el que sería malo, aunque si la persona se deja llevar por eso para salir del cuerpo y cosas así, ya podría convertirse en algo negativo. Pero en el caso de los hertz, la frecuencia en la que se graben esos sonidos, eso sí podría llegar a tener un aspecto negativo. De hecho, la mayoría de la música que venden al público está hecha en 440 hertz, y eso es una frecuencia negativa para el cuerpo, para el humano. La música debería ser en 432 Hz, y eso es algo que lamentablemente muy pocos conocen, y todavía menos personas llevan a
pues lo llevan a su música en sí. Artistas que lleguen a hacer música 432 no es tan común, pero así es como debería ser toda la música. Entonces, pero ahí con eso haber dejado algo claro. El matar animales por prevención y salud, como roedores y cucarachas, no está mal o me equivoco. Lo digo porque hay lugares en el mundo o credos que no se ve muy bien o aceptable el hecho. Bendiciones. Es una pregunta interesante en sí, pues obviamente es que, bueno, depende, diría yo, en el sentido de que uno no debería matar, quitar vida que Yahweh dio, a menos de que sea necesario, en el sentido de, como acaba de decir aquí, si de verdad es por salud y es necesario, pues sí, o sea, si tiene una plaga de cucarachas, pues sí, hay que hacer algo al respecto, y empezando también por ordenar la casa, mantenerla limpia para que no vuelva a suceder. Entonces, así como en una vida de pecado se empiezan a meter espíritus malignos que llegan a destruir la vida, en una vida de desorden física se llegan a meter insectos y roedores que llegan a comerse el resto que queda, o todo lo que está ahí, como en esas series que dan en Estados Unidos, de los que acumulan y acumulan y acumulan y acumulan, y cuando se dan cuenta viven con las ratas como familia. Entonces, lamentablemente se tendría que llegar a eso de matar, digamos, criaturas como ratas por el hecho de errores que se han cometido anteriormente. Si uno se mantiene apartado de, no se le va a llenar la casa de, a menos de que viva en un área, el mismo gobierno es el que ha sido el problema, que no ha mantenido limpio, y por ende se tiene esa plaga, ¿verdad? Entonces, que quede claro, simplemente estoy tratando de hacer una analogía entre lo que se da en lo físico y lo que se da en lo espiritual. Así como una persona peca y llega a tener problemas específicos, igualmente cuando uno no se mantiene en orden, se empiezan a dar problemas aún, como de roedores y cucarachas, y en algunos casos aún hasta se mezcla. A veces por lo espiritual se empiezan a dar cuestiones de esas criaturas, como para que uno se dé cuenta que si hay algo sucediendo en lo espiritual. Pero bien, mi punto es, uno debería evitar al máximo destruir, evitar al máximo matar, pero claramente cuando uno llega a hacer una limpieza a un lugar, así como la tiene que hacer uno en la vida de uno, tiene que deshacerse de todo lo que puede traer enfermedad, y entre esas hay criaturas que representan enfermedad y que tienen que ser desechas de los lugares donde no tiene que estar la enfermedad, como donde uno vive, que vivan en la montaña, que vivan en sus huecos y demás, pero no con uno. Entonces sí, hay momentos en los que hay que tomar medidas, y por ende criaturas como esas van a morir. Pero sí quiero dejar claro, digamos, voy a dar mi ejemplo. Yo no soy una persona de andar matando todo bicho que veo. De hecho, trato de no matar ningún bicho. De verdad que trato. Pero si ya estoy en el hogar, por supuesto, y hay algún problema o hubiese algún problema, no tendría un problema o no me sentiría pecador por lidiar con eso, limpiando la plaga. Espero con eso le respondo. ¿Cuál es el punto? Y es como lo vemos en la escritura, cuando había que limpiar una tierra y lamentablemente aún los seres humanos tenían que ser exterminados. Así de simple. Entonces, así como en un grupo una manzana puede podrir a las demás y por ende hay que eliminar esa manzana, igualmente en todo otro aspecto de la vida, cualquier cosa que vaya a traer impureza o enfermedad hay que cortarlo. Aún una persona que tiene una mano que se le está haciendo una gangrena o algo así, es mejor cortarle la mano a que se muera toda la persona. Entonces a Yahweh le duele que uno tenga que sufrir, que la criatura tenga que sufrir, pero Yahweh entiende que es lo mejor para que no sufran más, por ejemplo, y es por eso que Yahweh permite también en este mundo que los humanos mueran. Y sé que me fui muy profundo con eso, pero de verdad que sí me parece una pregunta clave, porque no deberíamos quitar vida por más pequeña que sea la criatura. Dice por acá 1 Corintios 11, 23 al 26. Este pasaje es el pasaje leído una vez al mes en las iglesias evangélicas, cada vez que celebran la Santa Cena. Viéndolo de forma aislada, parece que da la opción a que que esta celebración se hacía a menudo a lo largo del año. Dos preguntas. Voy a leerlo primero y después veo las preguntas. Dice por acá 1 Corintios 11, del 23 al 26. Yo recibí del soberano lo que también os es enseñado, que el soberano Yahushua, la noche que fue entregado, tomó lejem, pan, habiendo dado toda, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Eso, junto con lo otro, haced esto en memoria de mí. Los cristianos lo toman como para entender o para interpretar que deben recordarlo constantemente haciendo eso, cuando no se trata de eso. Se trata de hacer lo que Yahweh mandó en Levítico 23, y cuando se haga, en vez de recordar simplemente el éxodo de Egipto como hacen los judíos, lo que debemos hacer es recordar lo que Yahushua, el Mesías, hizo por nosotros, como el cordero que nos redime a través de su sangre. Entonces dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del soberano anunciáis hasta que él venga. Entonces, las preguntas son: ¿qué validez podría tener este ritual mensual si se usaran los nombres verdaderos? Debe ser Celio que hace esta pregunta.
Estoy casi que seguro solo por la pregunta. De hecho, creo que estoy en lo correcto. Bendito Yahweh. ¿Qué validez podría tener este ritual mensual si se usaran los nombres verdaderos? En sí, vuelvo y repito, la idea es una vez al año. Lo que Yahushua ahí se refería es una vez al año. Punto. Si estamos hablando de lo que Yahushua quería decir. Ahora, la pregunta es una cuestión hipotética. Si uno tiene los nombres verdaderos y decide celebrar Pesaj todos los meses, esa sería la pregunta: ¿qué validez tendría? La validez que veo es lo de este último verso: todas las veces que comáis este lejem y bebáis esta copa, o sea, digamos que lo haga todos los meses, aunque no ese era el punto, no era ese el punto, pero digamos que así fue. Todas las veces que comáis este lejem y bebáis esta copa, uno lo hace, digamos, todos los días. Decide comerse un pedazo de matzá y una copa de vino. Dice: la muerte del soberano anunciáis hasta que él venga. Entonces, al hacerlo, lo que los cristianos están haciendo es anunciando, recordando que Yahushua murió por nosotros. Así de simple, simplemente algo para traer a la memoria, como los tzitzit que utilizaban los judíos para recordar cumplir los mandamientos. Entonces, el acto en sí no es una cuestión de purificación o de renovación del pacto, porque ya el pacto fue renovado. Es una cuestión de memoria. Es un memorial, es para recordar la muerte del soberano y así anunciar su muerte hasta la segunda venida. Por eso, este sería uno de los versos que yo he mencionado con respecto a los dos testigos, o el testigo como Moshe, la segunda venida, empezando en Pesaj, porque Yahushua mandó, bueno, en este caso a través de Pablo, a celebrar Pesaj todos los años hasta que se vuelva a manifestar. Entonces se volvería a manifestar en Pesaj para empezar los últimos 3 años y medio de los 144,000, los 3 años y medio de prédica de los dos testigos. Todo parecería indicar empezarían en Pesaj, por el hecho de que dice aquí que todas las veces que lo comáis, que sería el 15 de, bueno, en realidad la noche del 14 de Aviv, dice: la muerte del soberano anunciáis hasta que él venga. Indicaría que vendría para esa misma fecha y estarían recordándolo cada año para que no se les olvide cuándo es que viene, cómo viene. Y la otra pregunta decía: ¿de dónde sacó la iglesia esta forma de hacer este ritual y no observar Pesaj como lo hacemos en el camino de Yahweh? Normalmente, recuerden, yo siempre menciono cómo en el cristianismo se suele sacar de contexto la escritura, sacar de contexto unos cuantos versos. Esa es la respuesta simple. La respuesta simple es: sacaron de contexto unos versos y dijeron: hagámoslo todos los meses. ¿Por qué? Porque para ellos el Antiguo Testamento ya quedó fuera. Para ellos las fiestas de Levítico 23 son de los judíos. Entonces ellos dicen: no, lo nuestro es comer pan y vino cada vez que se pueda para recordar la muerte, tomando solo unos versos. Entonces así lo toman. Pero si entendiesen que la escritura es un todo, antiguo y nuevo, y se tiene que cumplir y aceptar completamente, entonces llegarían a comprender que ese texto no se puede sacar y tomar por sí solo, sino que hay que tomarlo con el resto, y por ende se refiere el contexto a la fiesta de Pesaj, al 14 en la noche de Aviv, el primer mes del calendario hebreo. Dice por acá después, Apocalipsis 12:17, dice que la serpiente fue detrás de los que guardan los mandamientos y el testimonio de Yahushua. Yo entiendo que se refiere en manera general a los cristianos que no reconocen el nombre de Yahushua, pero ¿cómo es que cumplen los mandamientos si por ejemplo no guardan el Shabbat? Como Romanos 14, lo guardan como Romanos 14, lo guardan según el espíritu, no según la letra, como Romanos 14, vuelvo y repito. Lamentablemente, y sé también por qué me hace esa pregunta, hermano, videos que me manda, no todos los cristianos guardan los mandamientos. Por ende, cuando yo he explicado de que en Apocalipsis 12 dice que los que siguen el testimonio guardan los mandamientos, me refiero a los muchos que buscan con todo su corazón guardar los mandamientos de entre los que llamamos cristianos. Porque lo mismo podría yo decir, Celio, con respecto a, bueno, creo que es Celio, ¿verdad? Espero no estarme equivocando, con respecto a lo de el nombre. No solo el cuarto mandamiento es del Shabbat, sino el tercer mandamiento es del nombre. Ellos no tienen el nombre, ¿cómo pueden guardar el mandamiento? Vuelvo a lo mismo, porque al menos buscan con todo su corazón, como el mismo, bueno, ya lo hemos hablado, buscando actuar según la voluntad de Yahweh en todo momento, comportándose como Yahweh se comportaría estando en la carne. Entonces, igual con lo del Shabbat, Romanos 14 dice que el Shabbat no es un periodo de 24 horas, solo lo es para aquellos que tienen una fe débil. Los que tienen una fe débil solo pueden entender en términos temporales, y al solo poder entender en términos temporales le ponen un tiempo al Shabbat, siendo ese tiempo en lo carnal y lo de la letra las 24 horas del sábado, en el calendario hebreo, era por supuesto, no en el gregoriano que empieza a las 12 de medianoche. Entonces, Romanos 14 explica cómo se cumple verdaderamente el Shabbat. Los que lo cumplen, como Pablo dice en Romanos 14, están cumpliéndolo, aunque por error, por no entender otras cosas, resulta que se congrega un domingo, porque Romanos 14 nos explica que nos podemos congregar todos los días de la semana, así de simple. Entonces, dice, ¿cómo es que cumplen los mandamientos si por ejemplo no guardan el Shabbat? Podría incluir incluso a los mesiánicos que dicen seguir o caminar en la Torah, pero honran el nombre de Yeshua. Claro, porque está incluyendo cristianos que dicen Jesús y Dios, pero vuelvo y repito, que con sus corazones han tratado de hacer todo lo que es correcto, con su mente y corazón han buscado hacer todo lo que es correcto, simplemente en lo que respecta al nombre no habían llegado al que es, al original, a la llave. Dice, esta última pregunta está conectada con la anterior. Lucas 1 del 5
y 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Yahudá, un sacerdote llamado Zacarías, y de la clase de Abiyá, y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elisheba, y eran ambos justos delante de Yahweh, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del soberano. Eran ambos justos delante de Yahweh, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del soberano. Pregunta, ¿en qué sentido es que ellos cumplían todos los mandamientos y estatutos? ¿En manera perfecta como Yahushua? Sí, ya se la respondí la vez pasada. No, no como Yahushua, es imposible como Yahushua, porque antes de Yahushua la verdad no estaba en el mundo, entonces Yahweh solo juzgaba según lo que la gente entendía hasta el momento. Cumplían los mandamientos según lo que ellos entendían de la Torá y lo que se les había enseñado hasta el momento, que era básicamente letra. Entonces cumplían las leyes según lo que habían entendido. Y como Yahweh es bueno, Él juzga según lo que la persona entiende. Si la persona no entiende cómo cumplir la ley, va a ser juzgado por aquello que sí entiende, o por lo que cree entender. Con eso me refiero. La escritura dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Eso quiere decir entonces que el que no sabe hacer lo bueno, no peca, porque no sabe cómo hacerlo. Entonces, ¿por qué Elisheba y Zacarías no habían pecado? Aún, en ese sentido, porque todavía no se les había enseñado la forma correcta de seguir la Torá, solo se les había enseñado una, y esa la seguían al pie de la letra, y por ende eran irreprensibles. Lo dejo hasta ahí porque, repito, esa ya se la había respondido. Vamos a ver, continúo por acá, dice Shalom. En la escritura se habla de bestias. En la escritura se hablan de bestias que se pueden ver como dinosaurios, como el Leviatán y Behemoth. Quería saber si hay más. Bendiciones. Sí, hay uno más que se llama el Rim. El Rim, y aparece en Salmo, en el libro de Salmos. David lo menciona. Entonces sí, son tres: de Leviatán, Behemoth y el Rim. Acá dice, buenas noches, bendiciones. Mi pregunta es, ¿está bien decir amén al terminar una oración? Sí, amén, por si algo, si queremos ser así demasiado claros, termina con E-I-N. Entonces es más como amén, 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 amén. Tiene una I entre la E y la N, por si algo, la correcta pronunciación. Y en hebreo quiere decir ciertamente, y es como decir, o sea, usted podría terminar la oración diciendo ciertamente, o verdaderamente, dando a entender, Yahweh me escucha, dando a entender, Yahweh me responde. Ciertamente Yahweh me escucha, ciertamente Yahweh me responde. Amén, amén. Hay quienes siguen la pronunciación ashkenazi, que no es la correcta, y dicen omen, por si algo. Y es por la letra que está al principio, que a veces se pronuncia como una O, a veces se pronuncia como una A. Entonces los ashkenazi pronuncian omen, los sefardim amén. Pero hay quienes están en contra de esa palabra porque hubo un dios egipcio que lo llamaban Amén, Amén Ra, Amén Ra. Pero eso ya es un nombre, es egipcio, Amén es hebreo, y el hebreo es el idioma original. No sería extraño que los mismos que inventaron ese falso Elohim hubiesen usado esas palabras, o esa palabra por algo, pero al entender que el Amén es original, el hebreo, pues nos da la libertad de utilizarlo como el mismo Mashiach. Lo utilizó al decir yo soy el Amén. Dice, buenas noches, ¿me puede explicar por favor 1 Corintios 10:21? Por acá. Dice 1 Corintios 10:21. No podéis beber la copa del soberano y la copa de los demonios. No podéis beber la copa de Yahweh y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del soberano y de la mesa de los demonios. Ok, vamos un momento para explicar esto a Isaías 65. En Isaías 65, verso 11, dice algo muy particular y depende de la traducción que se utilice, como aparece. Yo lo voy a decir como aparece en unas traducciones, pero por si algo, si lo están leyendo conmigo y les aparece diferente, ya explico por qué. Dice, pero vosotros, los que dejáis a Yahweh, que olvidáis mi apartado monte. Dos cosas ahí. Vean como acabamos de ver en Corintios, no podéis beber la copa, y después dice, no podéis participar de la mesa. Dos cosas. Aquí dice, vosotros los que dejáis a Yahweh y olvidáis mi apartado monte, haciendo alusión al reino de Yahweh, que ponéis mesa para Gad. Mesa para Gad. Gad, en hebreo, es el dios de la fortuna. Por eso hay unas traducciones que dicen que ponéis mesa para la fortuna. Hay traducciones que dicen ponéis mesa para la fortuna, pero en hebreo eso es ponéis mesa para Gad. Curiosamente, los que hablan inglés invocan a Gad, ponen mesa cuando adoran para Gad, y por eso es que solo piensan en plata, en fortuna, en dinero, y está la doctrina de la prosperidad de hoy en día, como aparece en la iglesia de la Odisea. De hecho, para eso podemos ir un momento a Apocalipsis 3. En Apocalipsis 3, donde Yahweh le habla a la iglesia de la Odisea, lo cual es haciendo alusión a la doctrina, entre otras cosas, por supuesto, haciendo alusión a la doctrina que estaría con mayor auge en el fin de los tiempos, de la iglesia falsa, por supuesto, ¿verdad? Dice en Apocalipsis 3, verso 18, vamos a ver, bueno, de hecho voy a leer desde el 20 mejor. Dice, yo estoy a la puerta, esto es Mashiach hablando, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cenaré con él y él conmigo. O sea, me sentaré a la mesa. Pero ellos ponen mesa para Gad. Ellos invocan a otro, invocan a Dios. Dios es Zeus, como ya lo he explicado. Entonces, tanto en inglés como en español, a pesar de ser dos palabras completamente diferentes en su pronunciación, curiosamente se refieren a la misma entidad. Y eso no es coincidencia. Eso es que el enemigo actuó para, a través de la confusión que se
se creó con las diferentes lenguas o diferentes idiomas, pudiese él poner su nombre como el título que el mundo utilizaría para invocar a su poderoso. Por ende él se puso como el poderoso, como lo dijo que haría en Isaías 14, cuando Lucifer dijo: me elevaré y me sentaré al lado del Altísimo y seré como el Altísimo. Entonces Mashiach dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero Yahweh dijo en Isaías: ponéis mesa para Gad y ofrecéis libaciones, o sea, ofrecéis vino para el destino, ofrecéis vino para Mení. En hebreo, Mení es de donde viene la palabra Moni, dinero, porque la gente piensa que con el dinero se puede controlar el destino. En hebreo, Mení es una entidad que adoraban, que representa el destino. Entonces, Gad y Mení como Dios y el falso Mesías, quien se va a presentar en el mundo para revelarle el destino al mundo. Pero nosotros estamos por encima de ese destino que está escrito en las estrellas, bendito Yahweh, como cuando se lo reveló a Abraham en el inicio en Génesis. Pero ya no me voy a salir por ese lado. Continúo en Apocalipsis, donde Yahushua dijo: el que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Versos anteriores a eso dice, en el verso 17: tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Así dicen muchos en el cristianismo. Así se encuentran muchos en el cristianismo, y más los que tienen plata. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Miserable, como dijo ahora Pablo refiriéndose a los que no están en Mashiach. Miserable, ¿quién podrá librarme de esta carne de pecado? Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mi oro refinado en el fuego para que seas rico. Refinado en el fuego, lo que viene en estos tiempos finales, el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Entonces, ahí vemos la conexión con la doctrina de la prosperidad de hoy en día, que está con mayor auge en el cristianismo, como lamentablemente mucha gente que piensa que por tener dinero es porque Yahweh los ama, piensan que por tener dinero son exitosos, pero es porque están pensando con la mente de este mundo, de esta sociedad, que para Yahweh es enemiga, porque el que es del mundo es enemigo de Yahweh, punto. Entonces, volviendo a Corintios, dice: no podéis beber la copa de Yahweh y la copa de los demonios. No podéis beber el vino de Yahweh y el vino de los demonios. No podéis beber el espíritu de Yahweh y también un espíritu demoníaco. No se puede ser tibio, estar con uno y después con el otro. Curiosamente, como le dice Yahweh a esa misma iglesia de la Odisea, le dice en el verso 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera, que fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por eso Primera de Corintios dice: no podéis beber la copa de Yahweh y la copa de los demonios. La persona termina siendo tibia y por ende vomitada por Yahweh. No se puede beber el espíritu de Yahweh, de Yahushua, y después ir a invocar demonios. Es completamente ilógico. No podéis amar a Yahweh y amar a Gad, porque amarás a uno y odiarás al otro, odiarás al uno y amarás al otro, como dijo Yahushua en Lucas. No se puede servir a dos soberanos, porque se amará a uno y se odiará al otro. No se puede servir a Yahweh y a Gad. Así dice en hebreo, pero en español lo tradujeron como: no se puede servir a Yahweh. Bueno, en realidad no pusieron Yahweh, pero ahí me rehúso a decir el nombre falso. No se puede servir a Yahweh y a Mamón, o a la fortuna. Fortuna en griego es Mamón, por eso algunas traducciones dicen Mamón, pero en hebreo dice Gad. Entonces Gad es ese Mamón. Ahora, no podéis beber la copa de Yahweh y la copa de los demonios. Así como un hombre no puede montar dos caballos, no puede servir dos poderosos. Después dice, y curiosamente con eso que me hicieron ahora la pregunta, bendito Yahweh también cómo se conecta, y no fue la misma persona, me hicieron la pregunta de cómo los cristianos toman la copa, el vino del falso Mesías, el falso nombre, la falsa imagen, y lo hacen todos los meses, mientras que Yahushua, el Mesías, el ungido verdadero, mandó a hacerlo según su padre lo mandó, nuestro padre, como está en Levítico 23, el 14, en la noche del primer mes del calendario hebreo. Entonces, no podéis beber la copa de Yahweh y la copa de los demonios. No podéis estar en ambos, un pie en la falsa doctrina, un pie en la verdadera. No se puede tomar la doctrina verdadera y después agregarle un poquito de la falsa, porque está en lo falso. Entonces, después dice, no podéis participar de la mesa, como el lejem, el pan, el matzá. No podéis participar de la mesa de Yahweh y de la mesa de los demonios, como dije ahora en Isaías, que pusieron mesa para Gad, para Dios, no para Yahweh. Y hay gente que dice poner mesa para Yahweh, pero invita a comer al otro, invita a comer a Gad, invita a comer a Dios, invita a comer a Jesús, pero dice, no, pero es que es el mismo, y no saben lo que eso significa en realidad. Y entiendo que aquí también estoy hablando muy claro, bueno, porque ya muchos, yo sé, me conocen por acá, bendito Yahweh, pero yo sé que hay algunas otras personas que quizás están escuchando por primera vez y tal vez se confunden un poco, y de ser así, para eso estamos, para poder aclarar todas esas confusiones, y me refiero para que puedan enviar sus preguntas, sean las que sean. Entonces, para cerrar con esta pregunta donde dice, no podéis
podéis participar de la mesa de Yahweh y de la mesa de los demonios. Es lo mismo que dije ahora con el vino, básicamente se aplica también con la comida. Tanto lo de Pesaj, que ya expliqué, no se puede celebrar Pesaj en falsedad y todo lo que eso significa. También se conecta con no podéis invocar a Yahweh y después a Dios, porque son dos diferentes. No podéis participar de la mesa de Yahweh y de la mesa de los demonios. También quiere decir, no podéis comer la doctrina verdadera y después ir a comer la doctrina de demonios. Completamente errado. Después dice, cuando vemos una estrella fugaz cae un ángel a la tierra, ¿qué señal? Hay quienes creen que sí, que literalmente, y es una posibilidad, pero no estoy completamente, o sea, no estoy 100% seguro de eso en el sentido de como para predicar. Es una posibilidad por varias cosas que he visto, pero también es una manera muy física de ver. No necesariamente tiene que ser en el mismo momento, en el mismo tiempo, pero sí se cree que hay una relación entre la estrella cayendo a la tierra y eventualmente el ángel que estaba conectado con esa estrella, pues manifestándose en la tierra como un ser humano. Entonces la estrella cae porque el ángel quiere venir a la tierra como un ser humano apartado de Yahweh. Básicamente ese es el punto. No estoy diciendo que sea el ángel en la misma piedra que cuando cae a la tierra ya se levanta. No estoy diciendo eso, pero sí hay una relación. Cuando la estrella cae a la tierra es porque un ángel se quiere manifestar como hombre en rebelión del Padre, como hicieron los ángeles en el tiempo de Noé. Espero con eso quede claro. ¿Cuáles serían las verdaderas palabras para comunicarse con Yahweh, para no ofenderlo y ser escuchado? No sé si le entiendo la pregunta. Es casi como preguntar cómo orar. Y sabemos, ¿verdad? En la escritura está un episodio donde los discípulos le preguntaron a Yahushua cómo debían orar. Y él les explicó, les dio un ejemplo, ¿verdad? No nos dijo siempre, cada vez oren exactamente así, no fue eso lo que dijo. Él estaba dando un ejemplo. Padre nuestro, dándole honor de primero, reconociéndolo como el creador y padre a través de Yahushua. Padre nuestro que estás en los cielos, apartado sea tu nombre. O sea, lo primero después de llamar su atención es invocar su nombre, dar honor a su nombre, honrar su nombre, apartar, o sea, mantener su nombre puro, verdadero. Después de decir, apartado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. El reino de Yahweh solo se puede manifestar en nuestra vida hasta que empecemos a darle lugar a su nombre. Y no solo me refiero a la palabra y su pronunciación, me refiero a todo lo que eso significa. Seguirlo, servirle, actuar como él manda, apartarse del mundo, etc. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, apartado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Después de que demos honor a su nombre y su reino se empiece a manifestar en esta tierra, entonces su voluntad se va a empezar a dar, así como siempre se da en los cielos, porque Yahweh solo dio libre albedrío a los hombres, solo a los hombres que están en esta realidad en la tierra, dio Yahweh el regalo de la decisión propia, el poder decidir seguir o no, porque aún los ángeles, como expliqué en la pregunta anterior si no me equivoco, aún los ángeles cuando se rebelan siguen haciendo la voluntad de Yahweh, porque tienen, como he dicho, algo como la inteligencia artificial, como una ilusión de libre albedrío, mientras que los hombres son los que tienen el libre albedrío y pueden escoger sí o no seguir a Yahweh. Por eso en esta realidad es donde existe el bien y el mal. En la realidad del Padre el mal no existe, fue creado para esta realidad, para que nosotros podamos ejercer el libre albedrío. Entonces, una vez que el reino de Yahweh se empiece a manifestar en esta tierra, cuando se le empiece a dar honor a su nombre, entonces se va a hacer su voluntad en la tierra, así como se hace siempre en los cielos. Después de las cosas más importantes, se pasa a lo terrenal, se pide por la comida, se pide por las necesidades que uno tenga, con respeto, sabiendo que las va a recibir, o sea, pidiendo con fe. Después reconoce sus pecados, se arrepiente, y cuando digo reconoce, o sea, los confiesa ante el Todopoderoso, le dice, perdóname por esto que hice tal día, perdóname por esto que hice hace unas horas, no debí haber hablado así, no debí comportarme de tal manera, etcétera. Lo que pueda rectificar, ir a hacerlo antes de ir a orar. Por eso dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No puede ir a orar a pedir perdón si no ha perdonado a alguien. O sea, ir a orar con rencor es una ofensa para Yahweh. Y digo eso por el hecho de que la pregunta era ¿cuáles serían las verdaderas palabras para comunicarse con Yahweh, para no ofenderlo y ser escuchado? Para ser escuchado se necesita fe, o se podría decir siempre va a ser escuchado, pero para recibir respuesta necesita fe, porque Yahweh todo lo sabe. Sabe lo que usted va a decir antes de que usted hable. Entonces se podría decir que lo escuchó antes de que las palabras salieran de su boca. Sin embargo, solo la fe lo va a hacer capaz a usted de escuchar la respuesta. Y no va a ser inmediata necesariamente. Puede serlo claramente, pero no necesariamente, porque debemos también ejercer la paciencia, el respeto hacia el Padre para respetar cuando Él quiera, cuando vea Él el momento adecuado para que nosotros entendamos. Entonces, en sí, como yo ya he explicado, la llave principal, la clave es el nombre de Yahushua. En lo que respecta a palabras literales, pronunciación de palabras, debemos orar a Yahweh en el nombre de Yahushua,
como si fuera el número de teléfono. Pero entre esos dos nombres, el Padre y el Hijo, debemos decir todas nuestras peticiones, así como uno hablaría con un padre que lo ama a uno, un padre al que uno ama, con respeto, con honor, con reverencia. Entonces, dice, ¿cuáles serían las verdaderas palabras? Creo que ya con eso expliqué. Para comunicarse con Yahweh, para no ofenderlo y ser escuchado. Para no ofenderlo, hay que dar honor a su nombre. Para no ofenderlo, hay que perdonar a otros antes de ir a pedirle perdón a él. Para no ofenderlo, no hay que tener ídolos al orar, no hay que estar imaginándose cosas que hizo el enemigo para que las personas se imaginaran cuando oran. Me refiero a imágenes de Dios, Jesús, María, los santos. No hay que ponerlas en un altar en el corazón. Si llegan a la mente, porque ya se han programado a través de los años, se sacan de la mente y punto. Le trae todo pensamiento obediencia de Mashiach. No se le da peso, no se le da cabida a esos pensamientos, porque van a llegar pensamientos negativos cuando ora. El enemigo va a querer distraerlo para que no ore. Entonces tiene que deshacerse de todos esos pensamientos. Va a ser una lucha en algunos casos, en algunos momentos, más al inicio, y en algunos aspectos, bueno, hay etapas en la vida en la que se pone difícil la batalla, se siente más dura porque se está pasando de nivel. Entonces, con respecto, para no ofenderlo, como dije, no tener ídolos, no darle cabida a los pensamientos del enemigo, invocar su nombre y darle honor al nombre de su Hijo, nombre sobre todo nombre, y tener fe, porque dice la escritura que aquel que le busca tiene que tener fe de que es escuchado. Dice, buenas noches, cuando Shaul le dice a los hermanos que en la congregación habrá lobos, rapaces, que harán mercadería del rebaño, ¿a cuál congregación se refería? Se refiere a la congregación en general, o sea, en el mundo. En diferentes lugares donde la gente se congregase para seguir a Yahweh y al Hijo, llegarían lobos, porque es lo común, que lleguen lobos a donde hay un redil de ovejas. Es lo que pasa en la naturaleza, entonces también pasa en lo espiritual. Pablo se está advirtiendo que es algo que va a suceder, así como Yahushua advirtió a los discípulos que mientras estuviesen en el mundo iban a tener aflicción. Mientras estemos en el mundo vamos a sentir aflicción, punto. Entonces, cuando Shaul le dice a los hermanos que en la congregación habrá lobos rapaces que harán mercadería del rebaño, en ese caso también, al decir mercadería del rebaño, hace alusión, por ejemplo, a los pastores falsos que se han metido a las congregaciones a simplemente hacer mercadería, hacer libros para que les compren, que no tienen que ver con la escritura, por supuesto, y me refiero, usan un verso y cuentan toda una historia de ellos y motivan con un montón de cosas de otras religiones paganas y cosas así. No es como que hagan un libro para explicar la escritura y con la escritura, que podría ser, o sea, es una forma de hacer una prédica también, o sea, una prédica es explicar la escritura, entonces un libro puede ser una prédica escrita. Sin embargo, una prédica puede ser doctrina falsa, y lamentablemente eso es a eso a lo que se refiere con mercadería del rebaño. Usarían al rebaño simplemente para hacer dinero de una u otra manera, a través de ofrendas, a través de diezmo, que ya la escritura los manda, pero no los manda para los lobos, lo manda para los sacerdotes verdaderos, los kohanim, los verdaderos siervos de Yahweh que también necesitan comer. Entonces, con eso creo que le responde. Dice después por acá, cuando la escritura dice trigo y cizaña deben crecer juntos, dime dónde se está cumpliendo esta palabra. En el mundo entero, una vez más. Los que dicen creer en el Mesías son como un 33% de la humanidad, pero de ese 33%, por un lado se podría decir, está el otro 66.6, curiosamente 66.6 de la humanidad sirviendo lo falso como cizaña, y en el medio están 33% que dicen creer en el Mesías. Si nos vamos más a fondo, en ese 33% que dice creer en el Mesías, 33.3, entre esos hay un montón que son lobos, como lo acaba de decir Paulus en la pregunta anterior. Por ende son cizaña esos lobos que se meten al redil, sea cual sea la congregación, sea que se meten para enseñar o sea que se meten para dividir entre las ovejas. Aún en la congregación escogida de los 144,000 habrán unos cuantos cientos o miles en los diferentes grupos de personas en los 4 ángulos de la tierra que no son de los 144,000, que no son escogidos, y eventualmente se revelará cuando suceda como sucedió con la esposa de Lot. Por eso Yahushua dijo, recuerden a la esposa de Lot, salió en la huida, salió en el éxodo, pero no llegó. Por más que diga ser, si no es, no es. Punto. Entonces, cuando la escritura dice trigo y cizaña deben crecer juntos, dime dónde está cumpliendo esta palabra. Varias formas. Esa parábola de hecho tiene un montón de cumplimiento, porque también habla de los Nefelim, los híbridos, que están en el mundo, se parecen a los humanos, pero no son humanos. Dice aquí, cuando Yahushua envió a Shaul a llevar su nombre a los gentiles, ¿cómo pudieron los Yahudim esconder lo que ya se había revelado? O posiblemente es más una obra de Illuminati. ¿A qué se refiere en particular? Tendría que decirme a qué se refiere específicamente que escondieron. Si se refiere al nombre, como yo ya he explicado, fue en cuestión de 7 siglos, es bastante tiempo para que se dé lo del teléfono chocho, porque según la historia no fue algo que hicieron, bueno, los fariseos sí, pero después de los fariseos los traductores no lo habrían hecho adrede, cambiar los nombres y cambiar otro montón de cosas de la escritura. Unos traductores de fijo sí, pero no todos, y curiosamente la mayoría de los traductores, principalmente esos que sí hicieron cambios adrede, lo hacían por dinero, para poder patentar una traducción de la escritura y vender esa escritura y hacer dinero.
haciendo mercadería del rebaño. Entonces, como le digo, habría que ver a qué se refiere específicamente, pero hay que recordar, para Yahweh un día son como 1000 años. Eso quiere decir que en el segundo cielo, donde están los ángeles, apenas pasa un día, cuando aquí en la tierra han pasado 1000 años. Entonces hay que entender que Lucifer, Satanás, ha estado trabajando 6 días nada más, 6 días para engañar al mundo entero, como dice la escritura. Entonces, él no ha perdido ninguna continuidad en su trabajo, como la humanidad la pueda pensar perder en siglos por las diferentes generaciones que vendrían al mundo y diferentes culturas y países y demás. Entonces, Satanás se ha encargado a través de seres humanos que no son del Padre, que se rebelan, etcétera, básicamente la cizaña, para ir haciendo cambios específicos como esos de la escritura y ir escondiendo cosas a través de las sociedades secretas. Mantienen el conocimiento oculto y le enseñan puras mentiras a la sociedad que terminan controlando, porque como lo vimos ahora, cuando Yahushua fue tentado, una de las tentaciones fue que Satanás le dijo: si te hincas ante mí, te entregaré todos los reinos y las riquezas del mundo, porque a mí fueron dadas y yo se las doy a quien yo quiera. Yahushua le dijo no, y le citó la escritura, y ganó a Satanás. Mientras que los Illuminati, como lo mencionó aquí, las sociedades secretas, decidieron entregar su adoración a Satanás, y por eso Satanás les entregó a ellos los reinos. Entonces, al ellos tener control de la sociedad, solo le dan a ellos mentiras a través de la escuela, a través de la religión, a través de la supuesta educación, y después ellos en sus sociedades secretas, a los que son más elevados, a los que ya saben a quién sirven, se les revela la verdad acerca de esta creación y por ende muchas de esas cosas que mantienen ocultas. Entonces hay diferentes formas, pero en sí es Satanás que ha venido haciendo todo a través de los seres humanos. Ahora bien, dice explicar 1 Corintios 14, pero qué raro, me aparece 2, 13, 21. No sé si se refiere a que explique primero el verso 2 y después del 13 al 21. Voy a hacerlo así porque es lo que entiendo de lo que apareció aquí. Entonces vamos a ver 1 Corintios 14. Dice el verso 2: el que habla en lenguas no habla a los hombres. Aquí se refiere a lenguas espirituales, por si algo. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Yahweh, pues nadie lo entiende, aunque por el espíritu habla misterio. Al estar hablando lenguas espirituales, lenguas angelicales que no entienden los seres humanos, pero sí entiende claramente Yahweh y los ángeles, es entonces que el espíritu está diciendo cosas reveladoras, misterios que no se entiende por la carne. Después me puso del 13 al 21 de Corintios. Dice: por lo tanto, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Como sabemos, los cristianos dicen, muchos de ellos, hablar en lenguas, pero nunca han leído este capítulo, y si lo han leído no le han puesto atención o no le han seguido, porque, por ejemplo, la escritura dice que cuando se está en la congregación, si alguien empieza a hablar en lenguas, tiene que haber alguien que interprete las lenguas. Si no hay alguien para interpretar las lenguas, no debería hablar nadie. Y si alguien está hablando lenguas, si alguien interpreta, debería ser uno por uno, no todos al mismo tiempo en desorden, como sucede en las supuestas iglesias donde hablan en lengua. Y como ya he mencionado muchas veces, también los espíritus malignos pueden dar esa capacidad a la gente que cuando los están poseyendo. Entonces, dice aquí: por lo tanto, el que habla en lengua extraña, lengua angelical, pida en oración poder interpretarla. O sea, el que tiene un don de lenguas, pida también el don de interpretación. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. El entender es muy importante, es muy importante. Entonces, si uno tiene de verdad el don de lenguas, pero no entiende lo que dice, después de la oración va a quedar con casi el mismo sentimiento, porque solo el espíritu se edificó, solo el espíritu hizo la comunicación con el Padre, y por ende el entendimiento de la persona que oró así no dio fruto, no le sirvió para crecer. Entonces dice: si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Muy importante, súper importante. De hecho, ahora me preguntaron cómo orar. Hay que orar con entendimiento. Lamentablemente, la mayoría de la gente no ora con entendimiento, simplemente repite cosas, no sabe por qué está orando, no sabe a quién está orando, no saben un montón de cosas, no entienden el por qué debemos orar, etcétera. Entonces dice aquí: pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hay que entender qué es lo que estamos cantando, hay que tener tanto cuidado con lo que cantamos, y no solo me refiero a las canciones de alabanza, sino lo que la gente comúnmente oye de música diariamente y comúnmente cantan. Hay que saber las letras que se están cantando, porque se puede confesar o proclamar maldición. En la boca tenemos el poder de la vida y la muerte, dice la escritura. Entonces, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén? O sea, ¿cómo va a decir sí, cierto? Si no entiende lo que están diciendo, no puede estar de acuerdo. Y como sabemos, Yahushua dijo: donde hayan 2 o 3 de acuerdo en algo, Él lo confirma, así como también, ¿verdad? Donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estará Él. Entonces, ¿cómo dirá amén a tu acción de Todá? Pues no sabe lo que has dicho. Tú a la verdad bien das Todá o
honra, alabanza, pero el otro no es edificado. Era la persona que está hablando en lenguas, si no se interpreta, nadie más va a ser edificado, ni el entendimiento de la misma persona que está hablando en lenguas va a ser edificado. Dice, doy honra a Yahweh que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, Yahweh le había dado a Paulus la bendición o el don de las lenguas, y al parecer, según lo que vemos aquí, era el que más hablaba en lenguas. Dice, pero en la congregación prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Vean qué importante el entendimiento, y también como Pablo representa la segunda venida, el último, que es el entendimiento, mientras que el primero es la sabiduría. Entonces doy honra a Yahweh que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la congregación prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Dice después, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Muy importante, Yahushua dijo, hay que ser niños para entrar al reino, pero se refería a la inocencia, a la fe, no a la madurez que se necesita para comprender, para buscar conocimiento, entendimiento, como es a lo que se refiere aquí Pablo. Por eso dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia, o sea, ser inocentes. Sed niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. Muy importante, sed niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. En la ley está escrito en otras lenguas. Esto es poderosísimo. Y bueno, este es el último verso por el que me preguntó la persona que me envió aquí a WhatsApp. Dice, en otras lenguas, esto está en el Antiguo Testamento, una profecía. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Entonces Yahweh diciendo que se manifestaría al mundo y hablaría en otra lengua. ¿Por qué es esto importante? Porque Yahushua cuando se manifestó habló en hebreo. Entonces esta profecía era de la segunda venida, representada por Pablo, quien está diciendo todo eso. Entonces Yahweh, que dijo, yo soy el primero, yo soy el último, vino como el primero hablando en hebreo, y está diciendo que en la segunda venida hablaría con otro idioma. Ahora, eso lo vemos en la profecía de la cual toma Pablo esto, pero también, por si algo, en el contexto, aquí Pablo está hablando de el hecho de que Yahweh le daría a sus escogidos el don de hablar en lenguas que nadie más entendería, solo Yahweh y algunos de sus ángeles. Entonces, dice el 21, en la Torah está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice Yahweh, ni aún así me oirán. En el contexto que Pablo lo dice, quiere decir, no me van a entender porque va a ser lengua extraña para ellos al ser lengua angelical. Sin embargo, la misma cita está confirmando lo que digo de que la segunda venida vendría hablando con otra lengua. Por eso dice, y ni así me entenderán. ¿Por qué ni así? Porque Yahweh dice, voy a llegar y voy a hablar en su propia lengua, voy a hablarles en su propio idioma, no como le habla el Papa en latín o a través de las obras que hace el Papa, que son pura vanidad e ilusión, sino de una manera real, de una manera directa. Por eso dice el verso, en otras lenguas y con otros labios. En hebreo, labio hace alusión a idioma, como lenguaje e idioma. Lenguaje tiene que ver con lengua, idioma tiene que ver con labio. Entonces es como si estuviese diciendo en otras lenguas y en otros idiomas. Hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice Yahweh, ni aún así me oirán. Entonces el mismo verso muestra cómo Yahweh está diciendo que él va a hablar en otras lenguas con el fin de que le logren entender. Sin embargo, ni siquiera Yahweh, poniéndose a ese nivel de los idiomas del mundo que son de confusión, a través del último que viene como hijo pródigo, ni así van a oír, y ni aún así me oirán, dice Yahweh. ¿Qué piensa de Nostradamus? Bueno, ¿qué piensa de Nostradamus? Que era un supuesto católico que utilizaba brujería para adivinar, y adivinación y profecía son dos cosas completamente diferentes. A él lo llaman profeta por el hecho de que supuestamente era católico, pero deberían llamarlo adivino. La forma en que escribía a mí me parece una forma de escribir en la cual, ¿cómo lo puedo decir? Haciéndose pasar por muy misterioso, sin embargo al mismo tiempo siendo tan vago en la forma de hablar que no se puede discernir algo exacto, sino que estaría diciendo un montón de cosas al mismo tiempo, y por ende muchas cosas que sucedan pueden aplicarse a lo que dice. Entonces a mí no me parece un profeta, me parece un adivino, y también por lo que he leído acerca de él, la forma en que llegaba a sus supuestas profecías era utilizando las mismas prácticas que usan los adivinos, los magos. Ahora, después dice, ¿por qué lo ponen primero que lo que está escrito en el Apocalipsis? Ok, sí, lamentablemente, como dije, como él era católico supuestamente, y digo supuestamente por el hecho de algunas cosas que he leído, de que era un poco hipócrita aún con respecto a esa fe, la cual considero que es falsa. Entonces, por más que fuese católico, no hay problema con hacer brujería, porque la mayoría de líderes católicos lo hacen. Entonces, ahora, ¿por qué lo ponen de primero antes que el Apocalipsis? Porque
porque la iglesia católica es falsa. Según la escritura en Apocalipsis es la gran ramera. Obviamente la iglesia católica va a preferir leer las profecías de Nostradamus que las profecías del Apocalipsis, porque las profecías del Apocalipsis revelan que es la gran ramera. Entonces la gran ramera dice, mejor guardemos esto, que les tengan miedo al Apocalipsis, y mejor escuchemos las de Nostradamus. Entonces, por eso le dan más peso a lo que habla Nostradamus que a lo que dice la escritura. ¿Qué habrá detrás de la telequinesis? Pues en la mayoría de los casos, demonio, detrás, delante y a los lados. Dice, ¿será poder humano o algún tipo de destreza? En la mayoría de los casos, repito, digamos, con la brujería esto se puede llevar a cabo, la telequinesis, y en sí termina siendo un espíritu el que hace el trabajo y la persona se lleva el crédito. Al final de la vida, la persona termina siendo como esclavo de ese demonio que le dio ese supuesto poder. Ahora, como ya he explicado en otros casos, porque esta pregunta ya me la han hecho, sí considero que Yahweh le puede dar a uno la capacidad de afectar el campo magnético que lo rodea a uno a través del propio campo magnético que uno produce con la energía que sale del alma, como para poder afectar los objetos mismos y moverlo. Entonces sí considero que Yahweh puede dar ese poder, y quizá lo haga con los escogidos al dar el cuerpo nuevo como los ángeles, pero ahorita no lo considero como un don que Yahweh esté dando, por un lado porque la escritura no lo revela, y por otro lado porque para algo nos dieron los que tenemos la gran bendición de tener brazos y pies, para si queremos mover algo, moverlo con las partes del cuerpo que Yahweh nos dio para eso, porque eso es parte de lo que es trabajo, y Yahweh nos manda a trabajar para aprender lo que es también recompensa y lo que es el favor. Entonces hay un montón de cosas, razones por las que no podemos mover cosas con la mente, pero sí considero que es posible de dos maneras diferentes. Una que es la negativa, con espíritus malignos, y otra que es positiva, la cual Yahweh quizás nos lo permita para la otra vida, por el hecho de que científicamente sí se puede hacer levitar cosas, y por ende no dudo que mentalmente podríamos llegar a ese punto. Vamos a ver, dice... Creo que ya con eso le respondí. Decía que habrá detrás de la telequinesis, ¿será poder humano o algún tipo de destreza, o será negativo de Satanás, conocimientos luciferinos? Espero haya quedado claro. Dice, Corey, hay un episodio en el Antiguo Testamento que unos enemigos fueron descubiertos por la forma en que pronuncia. Ajá, muy bueno, de hecho, esa historia. Repito, Corey, hay un episodio en el Antiguo Testamento. Ah, no. Está hablando del Nuevo. Antiguo Testamento, que unos enemigos fueron descubiertos, por la forma en que pronunciaban una palabra específica. Sí, los de Efraín no podían pronunciar la shin, la pronunciaban como una S. Shibolet, y ellos decían Sibolet. A través de esa pronunciación se daban cuenta de que no eran del grupo. Me ayuda ubicándola, y me gustaría saber si este es un ejemplo de cómo la pronunciación de una palabra importa al punto de costar la vida. Exactamente, mi hermano, de hecho es un ejemplo perfecto de eso. Vamos a ver. En Jueces 12, Leo dice... rápidamente desde el verso 1, dice: los hombres de la tribu de Efraín se reunieron, pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Quemaremos ahora tu casa contigo dentro. Jefté les respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón. Os llamé, pero no me defendisteis de ellos. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida, ataqué a los hijos de Amón, y Yahweh me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los hombres de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho, los de Efraín son como los muchos, como ya lo he mencionado muchas veces, porque los de Efraín habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaaditas que habitáis en Efraín y Menashe, que habitáis entre Efraín y Menashe. Los galaditas tomaron los vados del Jardín a los de Efraín. Los galaditas tomaron los vados del Jardín a los de Efraín. Y cuando los fugitivos de Efraín llegaban y decían: quiero pasar, entonces los de Galaad, que es la tierra rocosa, ya he mencionado muchas veces, representa a los escogidos, que son las piedras que Yahweh toma para establecer sobre la piedra angular Yahushua para así hacer un templo. Dice: tomaron los vados del Jardín, del que desciende, y el Jardín es la entrada a la tierra prometida. A los de Efraín les quitaron esa parte, a los muchos. Y cuando los fugitivos de Efraín, los que estaban huyendo, llegaban y decían: quiero pasar como al reino, a la tierra prometida, los de Galaad les preguntaban: ¿eres tú efrateo? ¿Eres tú de Efraín? Si él respondía que no, ¿verdad? Si decía que no era de los muchos y decía: no, yo no soy de ellos, yo no soy de esa doctrina, ¿cómo se le ocurre? Si él respondía que no, entonces le decían: ahora pues, di Shibolet. Esto es poderosísimo, porque tras de eso es la Shin de Yahushua. Les decían: di Shibolet. Vamos a ver por acá en la concordancia un momento, que me gustaría ver. Como ya dije, Gilead es tierra rocosa. Okay. En Jueces capítulo 12, para ver el nombre Jefté, Amón quiere decir los de su pueblo. Hermano de Moab, que quiere decir de su padre. Amón quiere decir de su pueblo. Efraín quiere decir multiplicación o numerosos, por eso, como dije, representa a los muchos. Jefté, que fue el que fue a pelear con Amón
Y es curioso, él dice, yo pedí ayuda de ustedes, Efraín, pero ustedes no me ayudaron. Ahora no me vengan diciendo que van a quemar toda mi casa porque no los llamé, porque ustedes querían ir a pelear por ser pleitero. Y digo eso curiosamente porque ese nombre pleitero está conectado con el nombre original de Roma, Kitim, que es de donde salió la doctrina falsa, de donde salieron los muchos, que ahora están como Efraín reclamándole a Jefté. Jefté quiere decir él abre, confirma que es el último, o sea, representa al último. Jefté en realidad en hebreo es Yiftach, Yiftach, que viene de Patach, que es abrir. Él abrió es Patach. Yiftach es ya como nombre, él abre. Entonces, como sabemos, Yahushua dijo, yo soy la puerta. El último es el buen pastor que abre la puerta con la llave del conocimiento, que es el nombre de Yahushua, la semilla, la palabra de Yahweh. Entonces, el último como Jefté abre la puerta para los escogidos. Después de que lo matan y resucita, ahí los muchos, como Efraín, ya se van a estar quejando y van a decir, pero ¿por qué no nos dijeron? Y Jefté, el último, va a decir, yo les dije, ustedes no quisieron, yo les prediqué, yo les dije la doctrina verdadera, ustedes no la quisieron aceptar, no quisieron pelear conmigo la batalla, no quisieron ir a pelear contra los del pueblo del enemigo, Amón. Y ahora están viniendo a decirme que van a quemar mi casa. Curiosamente, a los dos testigos, de los cuales uno de ellos es el testigo como Moshe, va a morir por fuego que desciende del cielo, como hizo Eliyahu en el monte Carmelo. Esta vez, como vemos en Apocalipsis 13, el falso profeta, la segunda bestia, va a hacer descender fuego del cielo y todo parece indicar que va a ser para matar a los dos testigos. Entonces, curiosamente, el falso profeta es un profeta de la falsa doctrina. Los de la falsa doctrina lo van a seguir a él, van a estar de acuerdo con él para que lo maten. Entonces, aquí estamos viendo que los de Efraín, los muchos, vinieron y dijeron, lo vamos a quemar a usted y a los suyos. Y él dice, pero ¿por qué? Si yo sí les mandé a llamar, yo sí les anuncié la verdadera doctrina y ustedes no quisieron pelear la batalla conmigo, ahora me van a quemar. Y después de eso, a través de la autoridad que recibe el último con su muerte y resurrección, los escogidos tienen la autoridad de la tierra prometida y ahí van a empezar a querer entrar a través de la resurrección, los muchos que rechazaron la doctrina. Y para poder separar se hace la pregunta de la pronunciación, curiosamente, de una palabra. Y curiosamente, vuelvo y repito, el nombre de él es el abre o el que abre, y estaban pidiendo la pronunciación de una palabra para abrirles el paso a la tierra prometida, pero es él el que abre. Jefté, el último, con su doctrina, con su enseñanza, para los escogidos que aceptan el nombre, aunque sean de Efraín. Si lo pronunciaban bien, podían entrar. O sea, si eran de Efraín y pronunciaban bien, iban a poder entrar. Entonces aquí el problema no era que fuesen de Efraín, era la pronunciación, lo cual es muy interesante, porque claramente en lo que es el contexto y lo histórico, ese no era el punto. El punto era que los de Efraín no podían pronunciar bien la palabra, y por eso les pusieron esa palabra, para darse cuenta quiénes eran. La palabra que los pusieron a pronunciar, como ya dije, Shibolet, se pronuncia Shibolet y quiere decir dos cosas. Lo traducen como la cabeza de grano, o básicamente un grano de trigo, lo cual sabemos son los escogidos. Los 144,000 son granos de trigo, también son piedras, por eso representados por Gilead y ahora por Shibolet, granos de trigo que van a ser cosechados en la transformación de Apocalipsis 14. Entonces, qué curioso, después de que amenazan de quemar la casa de Jefté, ahora los escogidos tienen que pronunciar una palabra bien para poder ser cosechados como grano de trigo. También lo traducen como un río. Yahushua dijo que los que confiesan su nombre, de su interior saldrían ríos de agua viva. También lo traducen como Rama, poderosísimo, bendito Yahweh. ¿Por qué Rama? Porque el último es la rama de David. Entonces sale Jefté, él abre, y ahora les hacen pronunciar una palabra con Shin, para ver si podían, para ver si eran de la doctrina, para ver si eran de Jefté, para ver si podía entrar, o sea, para ver si se les podía abrir. Entonces, estoy tratando de no hablar demasiado para que no se haga demasiado larga la explicación, pero sí espero me estén entendiendo por qué me parece tan interesante este capítulo, que siempre me ha parecido interesante, pero yo al rato de no leerlo, entonces me gusta mucho lo que el Padre está revelando. Shibolet, Rama. Así como Yahushua es la raíz, es como si después de la muerte del último estuviese también pidiendo el nombre del último. La rama de David, el que cosecha los granos de trigo, quien dio el agua de vida, que es Yahushua, el Mesías, el primero, a través de, o sea, con eso me refiero, el confesar el nombre para que de uno salga agua espiritual. Entonces, ellos pronunciaban Sibolet, ellos lo pronunciaban con Samech, la letra del mes, curiosamente, la palabra Shibolet con Shin, pero ellos pronunciaban Sibolet con Samech. ¿Y por qué es eso todavía más poderoso? Bendito Yahweh, porque en hebreo hay una palabra que comúnmente pronuncian sus. Con Shin quiere decir gozo, con Samech quiere decir caballo. Y por ejemplo está la palabra Jesús, que se puede traducir como he aquí el caballo, he aquí el caballo. Los de Efraín, que no sabían pronunciar, lo pronunciaban con Samech, como ese nombre, con Samech, he aquí el caballo, Sibolet. Mientras que los que sí podían pronunciar, lo pronunciaban con Shin, Shibolet, como el gozo de la congregación verdadera que Yahweh manda a gozarse, con Shin. Y como la Shin de Yahushua, no es Yahushua, no es Yasua, no es Yeshua, no es Yeshua, no es Yahshua,
es Yahushua y no es Jesús con Same, no es Jesús, es Yahushua con Shin. Sibolet lo traducen como simplemente el gran, que mencioné ahora como una de las traducciones de Shibolet. Entonces, volviendo a la historia, para ya cerrar con esa pregunta, dice: los galaaditas tomaron los vados de Yardein a los de Efraín, y cuando los fugitivos de Efraín llegaban y decían, quiero pasar, los de Galaad les preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si él respondía que no, entonces le decían, ahora pues di Shibolet. Si decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente, le echaban mano y lo degollaban. Lo degollaban. ¿Cómo es que van a morir los que no acepten la marca de la bestia? Los van a degollar. ¿Y por qué es que los van a poder agarrar para degollarlos? Por no haber confesado el nombre del Mesías Yahushua, que es el sello que vemos en Apocalipsis 7 y 14. Los que tienen el nombre de Yahushua van a ser guardados de la ira que viene al mundo, pero los que no, los van a llevar a la fuerza por no ponerse la marca y los van a degollar. Recuerden que lo que los cristianos dicen como el rapto, uno será tomado y otro dejado. Esos que son tomados es para ser degollados, porque Yahushua les dice a los discípulos que le preguntan ¿a dónde van a ser llevados? Él les responde, donde vean los buitres, ahí van a estar los cadáveres. Así de simple. La historia de ese capítulo empieza diciendo Yahushua que huyan a los montes, como Lot huyó, porque la venida del Hijo del Hombre será como los días de Lot, un segundo éxodo. Entonces, dice, le echaban mano y lo degollaban junto a los vados del Yardein, que representa la muerte del Yardein. Por eso Yahushua fue inmerso en el Yardein, para representar que iba a morir por nosotros. Así murieron 42,000 de Efraín, 42,000, como los 42 meses que reina la bestia de Apocalipsis, la primer bestia de Apocalipsis 13, como los 42 meses del cuerno pequeño, que es la misma bestia, pero que aparece en Daniel como el cuerno pequeño, como los 42 meses que los dos testigos predican, 1260 días, y como los 42 jóvenes que murieron por decirle a Elishua pelón, por no hacerle caso, por no respetarlo. Y como dijo Yahweh, el que no respete, o el que no haga, o no, el que no oiga la voz de Yahweh, el último, el profeta como Moshe de Deuteronomio 18, se las verá con Yahweh. Por eso el que irrespetó a Elishua, esos 42 fueron heridos por esos osos. Y lo menciono, me imagino que muchos de los que me escuchan saben esa historia. Así murieron 42,000 de los de Efraín, representando a los muchos que mueren al final de los primeros 42 meses. Jefté juzgó a Israel 6 años, el Hijo del Hombre 6. En el último milenio, cuando se va a entrar al séptimo milenio, o sea, al final del sexto milenio, lo mata para que se convierta en el juez. Por eso viene como testigo. A través del testimonio del último se condena en el juicio. Jefté juzgó a Israel 6 años. Murió Jefté, el galaadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Bendito Yahweh, muy poderosa esa historia. Voy a ver un par de preguntas más y vamos con un poco de música. Dice, hola, buenas noches, tengo una duda. ¿Qué podría pasar con los niños que se les llegue a colocar la marca por orden de sus padres? Básicamente, por el hecho de que la escritura es clara con respecto a la marca, esos niños ya vendrían por diferentes razones para eso, al mundo. O sea, serían almas de personas que han hecho demasiado mal en el pasado. Por eso vinieron a través de esas parejas que se van a perder y que van a perder al hijo. Y que ese mismo acto de ponerle la marca de la bestia a su propio hijo va a ser para condenarlos a ellos en el juicio. Entonces todo lo que pasa tiene una razón específica y perfecta para que se manifieste la voluntad perfecta del Padre. A lo que me refiero con eso es que sí, los niños son inocentes, pero cuando incluimos lo de la reencarnación y las maldiciones generacionales, en este caso no sería por maldición generacional que un niño recibiría la marca. Si un niño recibe la marca porque sus padres se la ponen, sería porque ese niño, repito, vino a eso, y de haber venido a eso es por sus propios pecados de otras vidas. Así como una persona puede nacer ciega, y vemos en la escritura que hay 3 razones por las que eso puede pasar: una por maldición generacional, otra por sus propios pecados en otra vida, y otra para que Yahweh se engrandezca al sanarlo en algún momento de su vida. Esas son las 3 razones por las que alguien puede nacer enfermo. En este caso, viendo la marca de la bestia como la condena misma, una persona a la cual condenen sus propios padres al ponerle la marca, esa persona estaría entrando al mundo para eso específicamente, porque está escrito que Yahweh hizo los vasos de la ira para el día de la ira. Entonces, de las 3 opciones, solo quedaría por sus propios pecados. No estarían las otras 2 opciones ya, porque una persona no se va a ir al infierno eternamente por los pecados de su padre, y una persona no se va a ir al infierno eternamente siendo inocente. Una persona no se va a ir al lago de fuego solo porque Yahweh le dio el libre albedrío a los papás de ponerle la marca. Entonces hay que ver todos esos puntos para entender que habría una razón por la que eso pasaría. Así como hay razones, algunas lamentables y otras tan sorprendentemente no lamentables, por las cuales gente inocente, o a veces que parece inocente, muere. Jóvenes, niños, etcétera. Cuando la gente solo ve este mundo, pues sí se vuelve completamente triste todo lo que tiene que ver con muerte. Pero cuando entendemos que hay un reino de gozo para el que muere injustamente, entonces entendemos que hay razones más elevadas
muy por encima de la comprensión humana. Entonces, ¿qué podría pasar con los niños que se les llegue a colocar la marca por orden de sus padres? ¿Habrían venido al mundo para eso? ¿Por sus propios pecados en otra vida? Y lo digo así simplemente porque la escritura es muy clara. El que tiene la marca es condenado, punto. Dice, y ahora obviamente yo me imagino la mayoría de la gente, más que en el cristianismo, como no se cree en la reencarnación, entonces la única respuesta que van a poder decir es, el niño no sabía, se lo pusieron sin querer, entonces es inocente, después es justificado. Obviamente esa sería la respuesta fácil, la respuesta simple, pero no es así de simple, no es así de fácil, y hay otro montón de cosas que hay que tomar en cuenta con respecto a la muerte, a las razones por las que las cosas pasan. Y así como he dicho, en el rapto han inventado que todos los niños desaparecen del mundo. Eso es una mentira, eso es una falsedad, y es por gente que no entiende lo que es justicia, lo que es misericordia, lo que es el plan de Yahweh y otro montón de cosas. Porque es lamentable, por supuesto, que niños mueran, pero toda la historia han muerto niños, y eso no va a cambiar en ese tiempo final, lamentablemente, para los que están en el mundo, en la carne. Claro que sí, lamentable, pero si son niños inocentes los que mueren, hay que tener claro que es mejor por su inocencia que no estén en un mundo de iniquidad, de maldad, de sufrimiento. Y en lo que respecta a los impíos, por algo tienen que ser sacados del mundo, pero está bien escrito que Yahweh no quiere la muerte del que muere. Yahweh no quiere la muerte del que muere, simplemente es necesaria en el caso del impío, y en el caso del justo es para recompensa, es para crecer, para avanzar. Entonces, vamos a ver, dice después, ¿llegarán a pasar el mismo castigo que los demás? Como ya expliqué, si fuese que estamos hablando incluyéndolo todo, pues sí, porque sería un alma que vino al mundo para ya llegar al último castigo. Esa sería la razón, por eso aún de niño le pasó eso. Pero si lo vemos sin tomar en cuenta reencarnación, pues no, por supuesto que Yahweh guardaría a ese niño del castigo, porque sería culpa de los padres. O sea, esa sería la pregunta simple. La fácil salida. Dice, o alguna justificación ya que se les colocó no por decisión propia. Lo pregunto porque a muchos padres los han estado engañando para colocarles el chip a sus hijos, haciéndoles creer que tiene algún beneficio a la salud para los que tienen sus hijos con alguna enfermedad. Bendición. Ok, ajá. En sí también hay que entender, no todo chip es la marca. No todo chip que se le ponga a la gente en el hospital es la marca de la bestia. Ahora bien, por venir la marca de la bestia en esa presentación, mejor no ponerse ningún chip. Entonces, en el caso de los niños a los que les ponen un chip por una enfermedad, pero que no es el chip de la bestia, pues claramente Yahweh los guarda a esos niños. Sí, pero eso es por la ignorancia de los padres. Los padres deberían informarse hasta el punto de evitar las inyecciones, pero lamentablemente la sociedad no va a llegar a eso nunca, por más que haya mucha gente tratando. Entonces, si las inyecciones no deberían ponerse a los niños, imagínense un chip. En ese caso, repito, hay un montón de chips que están poniendo a la gente para irlos acostumbrando, y cuando la marca salga lo vean como cualquier chip, como es lo mismo que todos los demás. Entonces, sí quiero dejar eso claro, no todo chip es la marca de la bestia. Simplemente están preparando a la gente. Esos chips a los que se refiere la persona que me hace la pregunta no serían de la bestia específicamente, y por ende no serían para juicio. Va a haber un chip eventualmente que va a incluir todas las cosas, todos los factores, economía, medicina y algunas otras cosas más, y ese va a ser el de la bestia, que quede claro. Espero. Vamos a ver, continúo una pregunta más y vamos con... ¿Qué piensas del pacto que firmará el Papa Francisco el 14 de febrero del 2020 con todos los líderes mundiales, y si crees que esto es algún comienzo de los últimos días? También creo, a mi parecer, que esta fecha es una fecha cabalística, me parece. ¿Qué crees? Me gustaría saber su opinión. Sí, según lo que he visto, bueno, curiosamente es la misma fecha del aniversario de Israel como Estado, lo cual mucha gente lo ha visto como una señal del fin de los tiempos, y por ende el hecho de que el Francisco vaya a hacer eso puede ser conectado con esa misma fecha. Curiosamente ya sería el aniversario 72, el año 72 después de que Israel se hizo nación, y el número 72 es clave espiritualmente en la escritura, en lo positivo y también en lo negativo. Hay 72 demonios de Goetia, 72 títulos de Elohim, 72 ángeles principales, que son los 70 que están sobre cada nación, y podría decir Micael y Lucifer para simplificarlo, 72, o sea, Micael como el ángel de Israel, porque es las 70 naciones más la nación de Israel que Yahweh formó aparte de esas 70 después de Egipto, serían 71, más el ángel que está sobre el mundo entero, 72. Entonces, el que el Papa esté haciendo eso 72 años después de que Israel se convirtió en nación, lo esté haciendo en ese mismo día exactamente, 14 de febrero, curiosamente, ¿verdad? Que conectado con tradiciones paganas, con rituales y algunas otras cosas, que lo han vuelto un día para que todo el mundo hable de amor, según ellos, pero amor terrenal, amor carnal. Y ese pacto que está haciendo no es el pacto que muchos tal vez piensen de Daniel, porque no es el Papa el que lo hace, pero sí es clave. Yo sí estoy viendo este próximo año como algo muy particular. O sea, como nunca en la vida me ha parecido la posibilidad del inicio de los últimos 7 años, por diferentes razones
cosas que han estado pasando en el mundo, cosas que el Padre me ha estado ahí poniendo y demás, y me parece completamente posible, sorprendentemente posible, el que pueda empezar todo. Curiosamente, eso de los 72 años que acabo de mencionar, curiosamente que el Francisco vaya a hacer eso ese día, curiosamente Francisco y el Vaticano aprobó que pusieran a Moloch en el Coliseo, y la escritura dice que el Yahweh estaba en contra de Israel por hacer pasar sus hijos por Moloch, por el fuego de Moloch como sacrificio, y hay diferentes teorías con respecto a cómo sucedía eso. Algunos creen que los mataban, otros no, pero sea como sea, los dedicaban a el falso Elohim. Y curiosamente, cuando los creyentes de Mashiach empezaron a ser asesinados, uno de los lugares donde eran asesinados era en el Coliseo de Roma, y es curioso que hayan decidido poner a Moloch en el Coliseo de Roma, ahí en el Coliseo, como si estuviesen quizá mandando un mensaje de que muy pronto van a hacer pasar a los creyentes de Mashiach por el fuego de Moloch, el dios de ellos, Baal, que en español es Señor. Por eso tampoco utilizamos el término Señor para referirnos a Yahweh. Entonces, el que hayan puesto a Moloch en el Coliseo con permiso del Vaticano, y ahora el Vaticano en el año 72 de Israel convertirse en Estado, va a hacer un pacto con todas las naciones para eso del ecumenismo y para continuar trayendo la mentira y la falsedad a las escuelas, porque eso es parte de lo que van a hacer. Van a pedir que todas las escuelas del mundo empiecen a enseñar algo específico en lo cual ellos están de acuerdo con diferentes naciones. También para lo del clima, lo del calentamiento supuestamente global y todas esas cosas que han venido hablando, es para terminar diciéndole a la gente que lo que va a pasar en el apocalipsis en realidad es completamente natural, y es por culpa de usar aerosol y andar en carro y cosas así. Que todos esos desastres naturales que vienen tienen que ver con acciones tan estúpidas como esas, abrir la refri mucho tiempo y cosas así, no por pecar, no por robar, no, eso no importa. Lo que importa es que usted no dañe el supuesto ambiente, y lo digo así por el hecho de que todo eso es invento para hacer dinero. Lo que está pasando en la tierra es por el pecado del hombre. Punto. Se está calentando la tierra y por eso dijeron calentamiento global. Después se enfrió y después dijeron, no, es cambio climático, es cambio climático. Entonces, todos estos cambios es porque viene el fin. Y sí, cuando se calienta principalmente es porque se está calentando el sol para quemar la tierra, como está escrito en Apocalipsis. Entonces, eso es básicamente adoración a Gaia o adoración a la madre tierra, lo que están tratando de imponerle a los niños en las escuelas. Y estaba viendo también hace poco una universidad de teólogos, una universidad de teología, donde ponían a los próximos teólogos, próximos pastores cristianos, a pedirle perdón a unas plantas por todo el problema que hay en la naturaleza. Es sorprendente a lo que se ha llegado, y eso es idolatría básicamente. Entonces, pero con eso ahí le haya quedado claro un poco de lo que me parece que viene. Vamos a ver qué piensa del pacto que va a firmar el Papa Francisco el 14 de febrero del 2020. Y curiosamente también 14 de febrero como si fuese a hacer un pacto de matrimonio, y puede ser muy negativo espiritualmente hablando con todos los líderes mundiales. Y si crees que esto es algún comienzo de los últimos días, no ese día específico, de hecho, como he dicho, si todo empieza el próximo año, empezaría a finales de marzo. Entonces él estaría haciendo ese pacto unos días antes. Dice, buenas noches, una pregunta. ¿Está bien que cuando uno ora le diga Padre al Señor? Bendiciones. Como yo acabo de decir, lo que está mal es decirle Señor al Todopoderoso. Señor en hebreo es Baal, y en la escritura vemos que Baal es un nombre de Satanás. Entonces, por eso también en los profetas, en Sofonías y en Oseas, Yahweh dice que ya no le llamarán Baal, sino que le llamarán esposo, le llamarán por su nombre, y devolverá a los pueblos pureza de labios para que lo invoquen por su nombre, Yahweh, y ya no lo llamen Baal, o sea, ya no lo llamen Señor. Entonces, Yahushua, cuando le preguntaron cómo orar, él dijo Padre Nuestro. Entonces él mismo dejó claro que sí, se le debe llamar Padre al Todopoderoso, pero no al Señor, porque el Señor no es el Todopoderoso, el Señor no es Yahweh, el Señor no es Padre. Espero eso haya quedado claro, porque yo sé que a algunas personas se les dificulta, más los que no me han escuchado mucho. El término Señor es el español, la traducción español del término hebreo Baal, y según la escritura Baal es Satanás. Por eso no utilizamos Señor para referirnos al Todopoderoso. En lo que respecta al Todopoderoso, nos referimos a él por su nombre, Yahweh, y como Padre, como Yahushua nos enseñó a hacer. Dice por acá, buenas Cores, ¿qué opina de que en la capilla de las tablas en Etiopía está el Arca de la Alianza? O eso es lo que dice. Hay un escrito que habla de que, bueno, en la escritura dice una historia que la reina de Saba fue a Israel para ver de la sabiduría de Shlomo, y se terminó hasta yendo con un hijo. Se fue embarazada para su casa, y de ahí vino eventualmente a quien los rastas adoran como la segunda venida, Selassie, lo cual está errado.
es un error hacer eso, pero él sí era descendiente de Shlomo, de Salomón. Se cree que por la sabiduría que le reveló Shlomo a la reina de Saba, cuando ella se fue de vuelta, iba muy gozosa con toda esa sabiduría y quería llevarse la creencia o la ley de Israel a su reino. Y que cuando llegó, y hay quienes dicen que ese era Etiopía y otros lugares de ahí, principalmente Etiopía, al tener uno de sus hijos, la descendencia, él quiso ir a ver a su padre y conocer la fe de Israel. Y fue, se cree, eso ya es de otros escritos, no de la escritura, que este hombre fue a conocer a Shlomo y Salomón, Shlomo, le dio a él el conocimiento de la ley de la Torá y mandó a hacer una copia del arca, que estaba en el templo para que él se la llevase e hiciese un templo para Yahweh igual, una copia del templo y siguiese la ley de Yahweh como Israel lo hacía en ese momento. Entonces se cree que esa copia del arca es la que tienen en Etiopía, ahí escondida. No sería la original, sería una copia. Se cree que la original, y en la escritura también hay parte de eso, y en Yahú, Jeremías la escondió antes de que Babilonia entrase a tomar el pueblo, al pueblo y exiliarlo y destruir el templo. Volverlo impuro y llevarse los vasos del templo. Si hubiesen llevado el arca, pero Yirmiyahu la escondió, la dejó escondida, y se cree que ya en nuestro tiempo la encontraron y la tienen preparada para el templo tercero que quieren construir. Entonces, se cree que la de los etíopes es una copia que Shlomo mandó a hacer para que hicieran un templo en África, básicamente. Por otro lado, también se cree, y dije eso de África en general, porque hay varias partes de África que en los antiguos mapas tienen nombres de Israel, y hay quienes han llegado hasta la teoría de decir que el verdadero Israel estaba en África, y curiosamente en esa teoría hay muchas cosas interesantes, pero una de las razones por las que eso sería que se le pusieron nombres israelitas a lugares en África, y hasta el hecho de que hay una copia del templo de Salomón en África, pero ya las ruinas del mismo, ¿verdad? Que quede claro, son ruinas, no el templo, pero se dieron cuenta que era igual al palacio de Shlomo y todo lo demás. Eso sería por eso que acabo de mencionar, porque Shlomo, a través de su hijo que tuvo con la reina de Saba, habría mandado a hacer una copia de varias cosas de Israel, y entre esas una copia del arca. Si tengo una pregunta, ¿qué piensas de la Semana Santa que celebran los católicos y los cristianos? No se quejan por una semana con unos días libres y los cristianos no se quejan por una semana con unos días libres. Ya esta pregunta me la han hecho, soy breve. ¿Qué pienso de la Semana Santa? En sí, bueno, yo creo que no importa lo que piense, el punto es lo que vemos en la escritura y lo que se supone que es la Semana Santa. Se supone que la Semana Santa es la fiesta de Matzot que vemos en Levítico 23, de panes sin levadura. Sin embargo, en el catolicismo y en el cristianismo eso nos enseña porque se descarta el Antiguo Testamento. Yahushua, cuando vino y murió en esa semana de Matzot. Por eso es que los católicos formaron eso de la Semana Santa como la semana en que murió el Mesías. Pero ellos, al crear un Mesías falso llamado Cristo Jesús, por ejemplo, con una imagen de pelo largo, piel blanca, ojos claros, etcétera, al hacer eso crearon también la Semana Santa, que es diferente a la semana de Matzot. Es una copia agarraron la verdad de la escritura para formar una ilusión que le llaman Semana Santa. Por eso la celebran cuando la celebran, no cuando Yahweh manda. Tanto así que, como una pregunta que me hicieron en el inicio, los cristianos la celebran todos los meses, los católicos una semana al año, pero no la semana que es y no conforme a lo que Yahweh manda. Entonces, eso con respecto a los católicos. Y con respecto a los cristianos, pues por supuesto, como ellos lo celebran todas las semanas, aprovechan esa Semana Santa católica para ir a la playa, por ejemplo, en vez de acercarse al Todopoderoso, en vez de buscar honrarle y demás. Ahora, no que uno no pueda hacer eso en la playa, sí puede, por supuesto, pero lamentablemente no es a eso a lo que van a la playa. Ese es mi punto. Dice, pero siempre me he preguntado por qué una semana final de marzo y principios de abril. Porque ahí es donde empieza el año. Y como la semana, o sea, en el calendario verdadero empieza a finales de marzo. Por eso dije ahora que si todo empieza el próximo año, empezaría a finales de marzo. Entonces, como el calendario hebreo es diferente al gregoriano, los católicos decidieron establecer una semana específica que andaría cerca del tiempo en que sucedió, pero no la semana que es, porque en ese caso tendrían que establecer el calendario hebreo. Claramente no lo harían porque tendrían que ir con todo lo demás que es hebreo como la escritura. Dice, es otra pregunta, en el budismo, porque he estudiado un poco, ellos llaman la rueda del samsara, que es el ciclo de nacimiento de vida. Es muy parecido a lo que dicen las escrituras, hay alguna similitud. Me imagino que se refiere a lo de reencarnación que hablaba ahora. Si es a eso a lo que se refiere, sí hay una similitud. De hecho, hay rabinos judíos que he escuchado hablar de cómo, de hecho, o sea, que el hinduismo, mucha de la creencia del hinduismo fue sacada del judaísmo. Hay algunos hindúes que reconocen eso, hay rabinos que lo enseñan. Entonces, el hinduismo tomó varias cosas del judaísmo, y digo judaísmo para que se entienda, pero me refiero de la escritura, de la enseñanza que llevaban los israelitas. Sin embargo, no recibieron la Torá misma, sino que recibieron algunas enseñanzas de los israelitas que seguían la Torá, entre esas lo de amar al prójimo como uno mismo, por ejemplo,
una enseñanza, lo que llaman la regla de oro, pero además de eso, la reencarnación fue algo que adoptaron de lo que llaman judaísmo, hace muchos siglos, por supuesto. Entonces es similar, pero no, que quede claro, no es lo mismo, no es lo que siguen. Ahora, por si algo, me dijo Buda, lo del budismo viene del hinduismo. Entonces, el hinduismo adoptó del judaísmo lo de la reencarnación y el budismo salió del hinduismo. Entonces, al salir del hinduismo, llevó lo de la reencarnación, pero no es exactamente así como se enseña en el budismo. De hecho, la reencarnación budista o del hinduismo es bastante deprimente, el proceso como se da, y casi que sin razón, y casi que sin consecuencia, en el sentido de que el fin de esas reencarnaciones termina siendo ser uno con el todo y por ende desapareciendo, porque ya dejaría esa individualidad que tenemos como un alma al ser uno en el nirvana con el todo. Y aunque en la escritura vemos que vamos a ser uno con Yahweh, vamos a permanecer como individuos para poder disfrutar por la eternidad de la recompensa que Yahweh tiene para todos aquellos que en cada reencarnación hayan hecho algo positivo o rectificado algo. Esa es la razón por la que Yahweh nos mandaría otra vez. Pero las reencarnaciones van a tener un final que se da en el juicio final, mientras que los del hinduismo y todo eso piensan que el final de la reencarnación es si van y mueren cerca de un río específico, y piensan que el final puede ser, o sea, que el mundo va a seguir existiendo y el final de la reencarnación de cada persona se da en algún momento de ese tiempo en este mundo. Entonces tiene sus diferencias, pero sí tiene muchas características similares por el hecho de que fue adoptada del judaísmo. Dice, cuando una persona duerme, ¿puede viajar de alguna u otra forma al mundo espiritual? Sí, una parte del alma se va al cielo a ser, se podría decir, recargado, mientras que el cuerpo está descansando. Otra parte del alma, porque el alma se separa en varias partes, entra en la dimensión del sueño, que es similar a la dimensión de los muertos. Por eso la escritura habla del dormir como similar al morir. Dice, he leído que la palabra iglesia está mal no entiendo por qué. Iglesia viene de eclesia en griego, quiere decir un llamado. Por un lado, hay quienes dicen que está mal en el sentido de que cuando la gente escucha iglesia se imagina un lugar, y no es a eso a lo que se refiere la palabra, se refiere a un grupo de gente. Por eso una iglesia puede ser en una casa, puede ser al aire libre, puede ser donde sea que hayan 2 o 3 reunidos en el nombre de Yahushua. Por otro lado, el hecho de que es una palabra griega, es una palabra que vino a ser después, puesto que el hebreo es el original, y en el Antiguo Testamento no aparece la palabra iglesia, aparece la palabra congregación, del hebreo kahal o kehilá. Entonces, en sí, hay quienes están en contra de la palabra iglesia por el hecho de estar en contra del griego y toda la confusión que trajo. Entonces, para volver al original, se busca evitar la palabra iglesia y llamar congregación o kehilá, si se quiere en hebreo. Por otro lado, el hecho de que la gente cuando oye iglesia piensa en un edificio, 4 paredes, en vez de entender que es el grupo de personas. Dice Kendall, ¿cómo explicaría cronológicamente lo del rapto? Los 1000 años, los sellos, el juicio y los demás acontecimientos redactados en el Apocalipsis. Bendiciones. Es muy complicado. Ni tanto. Cuando uno lo hace con cuidado, bendito Yahweh, Él lo simplifica. Y esto ya lo he hecho en este desprograma y en los estudios de la congregación. Bueno, en los estudios de la congregación lo he hecho lentamente, he leído todo el Apocalipsis y lo he explicado. Entonces ya lo pueden ver en el Camino de Yahweh, en el canal El Camino de Yahweh pueden ver los 22 capítulos de Apocalipsis enteros y toda la explicación. Por otro lado, como dije, hay un desprograma anterior a este, no sé cuál exactamente, pero me hicieron la misma pregunta, pero no haya sido usted. Y ahí ya está grabada la explicación. Voy a tratar de ser todavía más breve de lo que fue en ese momento, porque me está preguntando que le explique la escritura entera y el fin de los tiempos en un momento. Entonces voy a tratar de ser breve, pero claro, puesto que piensa que es muy complicado. Primero que todo, como ya he explicado, el rapto, como lo explica en el cristianismo, es falso. Entonces con eso debo empezar. El rapto, según el cristianismo, como lo explica el cristianismo, no va a suceder. La escritura ni siquiera menciona la palabra rapto, como espero ya lo haya sabido. La escritura aparece arrebatamiento, aparece transformación, aparece cosecha, no aparece rapto. Entonces, cuando yo me refiero al momento en el que los escogidos van a ser llevados de este mundo a la otra realidad sin experimentar la muerte, yo lo llamo cosecha, arrebatamiento o transformación. Cuando yo menciono la palabra rapto, me refiero a lo que la bestia va a hacer al raptar a muchos creyentes y llevarlos a la muerte por no aceptar la marca de la bestia y no haber sido parte de la doctrina verdadera para huir en el momento que Yahushua dijo que había que huir. Entonces, ¿cómo explicaría cronológicamente lo del rapto? Como dije, el rapto, por ese título, ese nombre, no existe, a menos de que hablemos de lo que la bestia va a hacer. Lo que respecta a los escogidos, van a ser cosechados en la mitad de los últimos 7 años. Entonces, cuando todo empiece, lo que vemos en Apocalipsis, que quede claro, porque todo empezó hace 6000 años, cuando el fin de los tiempos empiece, va a durar 7 años. 7 años que se dividen en 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio se dan los sellos. Los últimos 3 años y medio se dan las plagas postreras, las copas de la ira, llamadas las plagas postreras porque son las finales. Al final de esos últimos 3 años y medio se da la guerra de Armagedón. Después de la guerra de Armagedón sigue
Y digo sigue porque ya habría empezado 3 años y medio antes el milenio, 1000 años. Entonces, me devuelvo un poco con lo que he explicado. Empiezan los últimos 7 años. Por los primeros 3 años y medio predican 2 testigos la doctrina verdadera en el mundo entero para que todos escuchen y no tengan excusa. Después de que todos se justifiquen con puros pretextos y excusas para no seguir la doctrina verdadera, van a matar a los 2 testigos. Al final de esos 3 años y medio los mata. Ahora bien, esos son 3 años y medio. Al final de los primeros 3 años se da el cambio del milenio. Pasamos al milenio, el Shabbat milenial, 1000 años en los que Yahweh va a establecer su reino en la tierra. Entonces, después de 3 años de haber empezado el fin, se da ese cambio, y eso sucede en el 6º sello de Apocalipsis. Después de 6 meses de haberse hecho ese cambio, matan a los 2 testigos. Después de matar a los 2 testigos, el falso Mesías se aparece en el mundo, y la mayoría del mundo lo acepta como el verdadero. Los que seguían la doctrina verdadera de los 2 testigos, una vez que se manifieste el falso Mesías, van a saber que es el momento del segundo éxodo. Van a huir a las montañas, donde van a estar unos pocos días, como la fiesta de Sukkot, 7 días. Y al 8º día, Shemini Atzeret, la fiesta de Shemini Atzeret, que aparece en Levítico 23, serán cosechados, transformados en la 7ª trompeta. La última trompeta, como lo dijo Pablo, en la final trompeta, porque con voz de trompeta se manifestará con voz de arcángel. El testigo como Moshe, el último, arcángel Micael, después de resucitar, recibe la autoridad para recoger en la cosecha a los 144,000 que huyeron, como dijo Yahushua. Cuando vean la abominación desoladora, el anticristo, en el lugar donde no debe estar, en el mundo, cuerpo humano, en el templo, los que son de Yahushua, los que están en Yahudá, huyan a los montes, dice Mateo 24, en Lucas y en Marcos 3. Entonces, los 2 testigos mueren, en el mundo se manifiesta falso Mesías, la abominación desoladora. La mayoría de la gente va a ir hacia él, a aceptarlo y ponerse la marca. Los escogidos huyen y son transformados, pero los que no siguieron la doctrina de los 2 testigos decían creer en el Todopoderoso, y cuando ven el falso Mesías, de repente se dan cuenta que se habían equivocado en su doctrina, se dan cuenta que ese es el falso, les va a haber agarrado tarde, y ahí es donde pasa lo que sería el rapto. La bestia va a mandar a sus ejércitos a raptar, a llevarse a la fuerza a todos aquellos que se rehúsan a ponerse la marca para ser parte del nuevo orden mundial, y se los van a llevar y los van a matar, y solo van a dejar en el mundo a los que se pongan la marca de la bestia para ser controlados por el sistema mundial. En algunas partes del mundo donde hay gente que vive en cuevas y demás, pues obviamente ahí no van a poder alcanzarlos, y como dice Yahweh, bendito el que después de ese momento donde están poniendo la marca de la bestia logre soportar en la tierra 1335 días. A partir de ese momento donde se empieza a poner la marca de la bestia obligatoria, el que logre esperar en el mundo sin ponerse la marca 1335 días logra entrar a un milenio de paz, y podría multiplicarse para llenar las naciones del mundo, porque después de que empiezan a poner la marca, como acabo de decir, se da la cosecha. Los escogidos pasan vivos, los muchos tienen que pasar a través de la muerte, los matan por no ponerse la marca. Después vienen 3 años y medio en el que la abominación desoladora, el falso Mesías, va a reinar sobre la tierra como Dios en la tierra, y van a haber 7 plagas postreras. Después de esas 7 plagas postreras viene la guerra de Armagedón, donde viene Mashiach con los 144,000 a pelear y destruir al falso Mesías y las naciones que se le unieron. Después de eso, de haber destruido al enemigo y a sus siervos en el Armagedón, al final de los últimos 7 años, continúa el milenio, o sea, 996 años y medio más estaríamos en la tierra reinando. Bendito Yahweh. Y al final del milenio, Satanás se va a soltar por una última vez, va a engañar a las naciones van a tratar de destruirnos en la guerra de Gog y Magog, como aparece en Apocalipsis al puro final. Yahweh va a hacer que descienda fuego del cielo y los destruya, y a partir de ese momento empieza el juicio final. Los impíos van al lago de fuego eterno, los justos entran al reino de Yahweh, y hace un nuevo cielo y una nueva tierra para vivir ahí eternamente. Y ese es el resumen del Apocalipsis.